Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la tercera clase de biología. Esta semana hoy día tenemos que ver célula eucariota, porque la semana pasada hicimos un poco de procariota y teoría celular, así que hoy día tenemos que continuar con eso, con una célula que ya es un poquito más compleja, que está un poquito más organizada, que tiene elementos que la otra no contenía, ¿no? Que cada segmento, cada parte, cada organela va a estar especializada en una función. Entonces, esto le va a dar un poquito de mayor complejidad. Si bien es cierto, los requerimientos van a ser un poquito más grandes, va a tener mayor complejidad, ¿no? Eso lo va a hacer un poquito más, entre comillas, evolucionado. Listo, entonces, pero antes de empezar tenemos que arrancar con las dos preguntas que dejamos la semana pasada sobre el tema de virus y bacterias. La primera pregunta habla sobre la prueba diagnóstico de un tipo de enfermedad. ¿Ya? Te dice, al realizar una prueba de diagnóstico de una enfermedad, la prueba arroja que la persona de donde se extrajo la muestra existen anticuerpos formados por la presencia de un antígeno. De lo mencionado podemos afirmar qué cosa. A ver, dice, A. Al presentar anticuerpos, la persona está contrarrestando la enfermedad. No, no necesariamente. Porque, por ejemplo, en el caso del VIH, la persona presenta anticuerpos, pero esos anticuerpos se forman porque sí, porque hay una respuesta inmunológica, se tienen que formar, pero no están actuando, aún no pueden trabajar, ¿no? Por diversos motivos, dependiendo de la patología del antígeno, cómo trabaja, ¿no? El patógeno puede estar oculto o puede defenderse bien, no necesariamente el anticuerpo va a trabajar. ¿Ya? Dice, los antígenos de la enfermedad no son específicos, pero los anticuerpos son muy específicos. Los anticuerpos son bastante específicos, solamente que algunos se parecen entre ellos, ¿no? Y pueden engancharse a otros antígenos. La prueba realizada es altamente fiable y puede ser realizada en un corto tiempo. No, nada que ver. Y una prueba altamente fiable, no necesariamente tiene que ser realizada en un corto tiempo, ¿no? Se necesita un tiempo en el cual el patógeno empiece a duplicarse en cantidad, empiecen a formarse más para que se puedan detectar luego cuando se haga la prueba. O sea que demora un poquito más. Y por último dicen que los anticuerpos detectados pueden no ser del antígeno específico. Esa vendría a ser la clave correcta, ¿no? Porque como mencionamos, los anticuerpos pueden formarse a partir de otro antígeno. Para ese antígeno tiene que haber otro anticuerpo, pero como son parecidos, a veces la prueba lo puede detectar. Y cuando lo detecta te puede dar un falso positivo. Entonces, en la pregunta número 1, la clave sería la clave D. ¿No? La clave D. Entonces, esa sería la clave en cuanto a las pruebas de exámenes. En la pregunta número 2 ya habla un poquito más complejo sobre uno de los temas nuevos que considera San Marcos, que es bioremediación, ¿no? Bioremediación para la restauración de ecosistemas. Nos menciona, los procesos de bioremediación se caracterizan por ser altamente prometedores, ya que a pesar de que en cierto modo la solución al contaminante es más lento, sí, porque se tiene que trabajar un poquito más, no es como una reacción química que es instantánea, los impactos después del proceso son más ecológicos al compararlo con mecanismos que usan, por ejemplo, resinas de intercambio iónico que funcionan como un absorbente de desechos tóxicos, ¿no? O sea, como un pañito que va a sacar la suciedad, algo así. Sin embargo, uno de los inconvenientes que tendrían que superar la bioremediación, ¿cuál sería? A ver, vamos a ir detallando, ¿no? A ver, producen grandes volúmenes de biomasa cargada de contaminantes. Esa sería la clave en esa pregunta, ya que al haber organismos que sean capaces de consumir dichos contaminantes, ellos los van a retener. Y como son organismos vivos, a eso lo vamos a llamar biomasa. La biomasa, ¿no? Entonces, grandes volúmenes de biomasa cargadas con esos contaminantes. Leemos la B, dice, no tiene tolerabilidad del medio ya que no se adaptan. No, los seres vivos se adaptan, pues nada que ver. Son altamente costosos. Una de las características de la bioremediación es que es su bajo costo a comparación de las sustancias químicas. Es muy, muy barato hacerlo. No son específicos y su variedad es limitada. No, la biodiversidad, al menos en bacterias, es enorme. Y hay una gran variedad que se puede utilizar para solucionar los problemas. En este caso, la clave sería la alternativa A. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda por ahí, la dejas en los comentarios y las resolvemos y ahí debatimos y nos agarramos ahí para hoy sin polo. Listo, listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar con la clase de célula eucariota. Sean bienvenidos a los que se van conectando. Si estás viendo el video luego, no pasa nada. Vas repitiendo las. Tenemos que ir viendo las partecitas, tenemos que ir viendo las partes de una célula eucariota, los componentes de la célula eucariota. Entonces, para ver los componentes de la célula eucariota hay varias formas de verlo.
Pero una de las formas más eficientes que podemos conocer para ver a una célula eucariota es viéndolo en niveles de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos que ver más o menos sus capas. Obviamente, como hay distintos tipos de célula eucariota, cada uno va a tener uno específico. Uno que otro se puede ser igual, que pueden parecerse en algo, pero más o menos en esos niveles vamos a encontrar las diferencias. Así que te he puesto por acá un pequeño texto que ahorita lo vamos a leer, pero necesito que entiendas este pequeño gráfico que está acá. Entonces, estas bolitas azules, vienen a representar una célula eucariota con sus 4 niveles. ¿Ya? Entonces vamos a ir señalando por acá, que por acá tenemos la parte que está en azulita, vendría a ser la envoltura. Envoltura. La parte que está acá en azul oscuro por dentro, un poquito más abajo que la envoltura, vendría a ser la membrana plasmática, membrana celular. Listo. Esta parte que está acá en celeste, todo esto que está acá pintadito, vendría a ser el citoplasma, donde vamos a encontrar varias cositas. Y ya, pues obviamente esta bolita azul oscura, que está en la parte más interna de la célula, viene a ser el núcleo. ¿Sí? Esos son los 4 más o menos niveles que podemos encontrar en las células eucariotas. No olvides que las células eucariotas se caracterizaban porque ellas presentan un núcleo. Es su principal característica. Hay otras más, ahorita vemos cuáles son las diferencias, pero básicamente por la presencia de un núcleo definido. Ahorita vemos a qué nos referimos. Entonces, acordar. Primero, envoltura. Segundo, membrana celular, membrana plasmática. Tercero, citoplasma. Y cuarto, el núcleo. Envoltura, membrana, citoplasma y núcleo. Esos son los 4 niveles que podemos encontrar en una célula eucariota. Entonces, acá hablamos un poquito de eso, ¿no? Para estudiar a la célula, utilizamos el criterio de los 4 niveles. ¿Ya? No es tanto así, usualmente en la pre te dan un poquito más de golpe, ¿no? Te dicen, hay tal, mencionado, pero esto ayuda a esquematizar en qué parte de la célula estamos ubicados, para más o menos, a partir de la ubicación, poder definir su función. Más o menos nos puede ayudar en eso. Entonces, acá nos menciona, ¿no? Primero, la envoltura. Dice acá la envoltura nos menciona que puede ser el glucocálix o pared celular. Glucocálix o pared celular. Listo. La membrana celular, que eso vamos a hablar extendido en toda la clase, media hora por lo menos vamos a tirar en membrana. El citoplasma que es todo esto que está celestito acá, comprende varias cosas, ¿no? Las organelas, todo tipo de organelas, con membrana, sin membrana, doble membrana, lo que quieras, todas las organelas. Las organelas no te olvides que son todas las cositas que están nadando en el citoplasma. Ahí está, todo lo que está nadando en el citoplasma, ahí está, ese va a ser las organelas. ¿Qué más tiene el citoplasma? Va a tener el citosol se le va a llamar al líquido que está ahí, o sea, el agüita con las sales, con las enzimas, eso nos referimos como el citosol, donde están nadando las organelas. Y el citoesqueleto van a ser una serie de proteínas que se van a encargar de darle forma a las células y sobre todo fuera una célula animal en este caso, ¿no? Pero ahí van a encargarse del tránsito interno. Vamos a ir viendo poco a poco cuando lleguemos a eso. Y por último, llegamos al núcleo, ¿no? El núcleo que contiene, como debes deducir, a la molécula que tiene la información genética, que es el ADN. Listo. Entonces, esas son las 4 partecitas de la célula eucariota, las 4 partes que tenemos que empezar a revisar. Como te das cuenta, vamos a empezar por envoltura, luego por membrana, luego por citoplasma y terminamos en el núcleo, para ir revisando lo que encontramos por ahí. Pero antes necesito hacerte una pequeña diferencia entre los dos tipos de células. Células que van a ser eucariotas ambas. Célula animal y célula vegetal. Tienen unas diferencias muy marcadas. ¿Por qué? Porque también debes acordarte que la teoría celular te postula de que cada organismo es como es porque sus células son distintas. O sea, un organismo animal se comporta como un animal, tiene las características de un animal, se mueve como todo lo que tenga relación con animal porque tiene una célula animal. Lo mismo pasa con la planta, porque tiene una célula vegetal. Entonces, eso va a hacer que tengan diferencias estructurales a nivel de la célula, ¿no? En sus envolturas, en sus componentes citoplasmáticos, todo eso de ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué encontramos por acá. A ver, vamos a ver. Mira. Tenemos por acá una célula animal, una celulita animal que va a estar representada por este que está naranjadito. Entonces vamos a ver sus características. Célula animal. Dice, no presenta pared celular. No presenta pared celular. No va a presentar una pared celular
correcta, no va a presentar una pared celular definida, real. ¿Por qué? Porque necesita otros componentes que se encarguen de, de darle esa comunicación externa. Porque acuérdate que en el caso de los animales nosotros nos caracterizamos porque presentamos un desplazamiento. Hay una que otra excepción por ahí, pero la mayoría de nosotros presenta un desplazamiento. Entonces, vamos a necesitar algunos componentes, algunas estructuras que nos ayuden a decir que tales relaciones vamos a tener con el medio. ¿Ves? No presentamos pared celular. Mientras que la célula vegetal sí presenta una pared celular. Ella sí va a presentar una pared celular que está hecha básicamente de celulosa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. No presenta cloroplastos. Claro, los cloroplastos son organelas encargadas de la fotosíntesis, son organelas fotosintéticas. Al ser las células animales componentes de organismos heterótrofos, no somos capaces de hacer fotosíntesis. Listo, eso es en cuanto a la presencia de cloroplastos, mientras que la célula vegetal sí presenta cloroplastos, no son fotosintéticos. ¿Qué más? Las vacuolas en el caso de la célula animal son, si es que tuviera, porque ni siquiera todas tienen, si es que tuviera, sus vacuolas son pequeñas y reducidas, chiquitas, chiquititas sus vacuolas y dispersas por todos lados, mientras que la célula vegetal, por el hecho de que no es capaz de cuando necesite agua irse a buscar el agua, ella lo que hace es almacenar la mayor cantidad. Y no lo almacena en la vacuola. Entonces su vacuola tiene que ser grande, enorme. ¿Ya? Dependiendo de la sustancia de reserva, podemos hablar de que la célula animal presenta al glucógeno, un polisacárido, mientras que la célula vegetal presenta almidón, ambos como sustancia de reserva, ambos polisacáridos, pero va a diferenciarse en el tipo de ramificación, en el tipo de enlace. Entonces la célula animal tiene glucógeno y la célula vegetal presenta almidón. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? Generalmente tiene una forma irregular. O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué va a tener una forma irregular? Porque en la célula vegetal quien le da la forma es la pared celular. Y como habías comentado al inicio, la célula animal carece de dicha pared, entonces su forma puede ir variando, ¿no? Acuérdate que en el caso de los humanos tenemos células de distintas formas, distintos tamaños, de todas las combinaciones. Células alargadas, con la cabecita en forma de estrella como las neuronas, células en forma de una moneda con la parte interna aplastadita como los glóbulos rojos. Y así, células muy largas como las fibras musculares. Entonces todo eso va a ir modificándose. Tenemos células de forma irregular. Mientras que la célula vegetal sí ya tiene una forma un poco más definida por la presencia de la pared celular. ¿Qué más? Ahí nos menciona que posee centriolos. La célula animal sí posee centriolos que van a ser organelas encargadas de la división celular. La célula vegetal no. La célula vegetal no tiene esos centriolos. Ellos para la división celular van a utilizar otras proteínas conocidas como los casquetes polares. Que eso ya lo veremos en reproducción. Entonces, acordémonos esas diferencias, por favor, que posee centriolos, la célula animal y la célula vegetal carece de centriolos. Como puedes ver en la imagen, en las dos células que ves acá al costadito, una en la parte de arriba de cada una de ellas, la célula animal tiene por lo general su núcleo en el centro, o más o menos por ahí en el centro, más o menos. Y las vacuolas, si es que tuviera, están por ahí arrimaditas. Mientras que la célula vegetal tiene la vacuola en el centro, esa mancha blanca que encontré. Y el núcleo lo han lanzado por un costado, ¿no? Está un poquito ido para la periferia el núcleo. Más o menos esas son diferencias que no puedes encontrar. También la pared celular, la presencia de una pared gruesa, los cloroplastos que están por ahí en la célula vegetal y todo lo que hemos mencionado. Mira, por ejemplo, que en esta imagen podemos ver una célula vegetal con abundante cantidad de cloroplastos. Estos son todas esas bolitas verdes que están ahí. Esos son los cloroplastos. Entonces, son diferencias básicas que tenemos que traer a la mente, pero luego poco a poco vamos a ir mencionándolas cuando ya lleguemos a su estructura de cada uno. Entonces, la primera diferencia que nos damos cuenta es de la parte externa, es que la célula vegetal posee una pared celular y la célula animal no. Y eso es justamente lo que va a comprender la envoltura, que va a ser el primer punto que vamos a tocar por acá. La envoltura. Sí, la envoltura va a ser la parte más externa de la célula, la parte más que está por la parte más fuera. Entonces, cuando sea una célula animal, vamos a hablar de que es un tipo de envoltura conocido como el glucocálix.
Y cuando sea una célula vegetal ya sabemos que es una pared celular. Entonces mira, pasa que el glucocálix en realidad no es una estructura aparte. No es una estructura que está aislada de la célula, sino van a ser una serie de glucoproteínas y glucolípidos eh, que van a estar muy cercanos a la membrana, asociados a la membrana. Como te das cuenta, son estas bolitas que están acá, esas bolitas azulitas que están por acá. Esta sería la membrana celular. Y no está totalmente separado, ¿no? El glucocálix, que son estas cositas azules que están acá señaladas, están conectadas directamente a la membrana, porque son parte de ella. Pero como te digo, es un esquema que tenemos que utilizar, eso de la envoltura. Así que ya, queda en consenso de que el glucocálix está asociado a la membrana. Se le podría llamar al glucocálix como parte de la membrana, ¿sí? Pero lo estamos viendo como por niveles y por eso lo dejamos en envoltura. A ver, nos menciona algunas cositas. Está formado por glucoproteínas y glucolípidos, por eso se llama glucocálix, ¿no? Porque tiene glúcidos, dependiendo a qué esté asociado, ¿no? Si el glúcido está asociada a una proteína, porque acuérdate que la membrana tiene proteínas, se le va a llamar glucoproteína. Y si el glúcido está asociado a lípidos, a los fosfolípidos en este caso, se le va a llamar glucolípido. Entonces, ese es el glucocálix. Están adheridos a la membrana celular. Su función es el reconocimiento celular. Pasa de que, como te mencionaba, en el caso de los organismos que son heterótrofos, en el caso de los animales, estos necesitan una conectividad especial en sus células. Acuérdate que, por ejemplo, nosotros tenemos glóbulos blancos, ¿no? Que los glóbulos blancos tienen que estar patrullando por todo tu cuerpo, entre comillas. No tienen que estar de un lado a otro y revisando que todo esté bien, ¿no? En el caso de una infección. No pueden estar esperando ahí en un lado. Entonces, ¿qué va a suceder con estos glóbulos blancos? Ellos necesitan un indicador a quién atacar. Les pasa que pareciera que todas las células tuvieran un pequeño photocheck, así, ¿no? Un reconocimiento. Así, oye, mira, yo soy de este cuerpo. Entonces el glóbulo blanco lo ve, dice, ah, ya está bien, no te ataco, te dejo tranquilo. Pero ¿qué pasa si la célula no tiene ese, entre comillas, photocheck? ¿Qué va a pasar la célula? El glóbulo blanco lo va a atacar, le va a hacer su fagocitosis, va a defender, tú no eres de acá, te como, lo ataca. Entonces, ¿cuál sería ese photocheck? El glucocálix. ¿Sí? Va a servir para que haya un reconocimiento entre las células, entre ellas puedan complementarse. Y eso es importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la histocompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, a una persona de sangre de tipo B, no le puedes poner sangre de tipo A. Oye, pero los glóbulos blancos sí son buenos, perdón, los glóbulos rojos sí son buenos, los necesitan. Sí, pero tu cuerpo no le importa lo que tú necesites. A tu cuerpo le importa defenderte. Si encuentra un agente extraño, tu cuerpo lo ataca. Así venga a ayudarte. No, no, no. Tu cuerpo lo va a atacar. Tu cuerpo va a reaccionar ante eso. Entonces, ese glucocálix va a servir para que haya esa conexión. Entonces, llega el glóbulo blanco A. Entonces, perdón, el glóbulo rojo A y tus glóbulos blancos lo van a reconocer. Oye, tú no eres de este cuerpo. Entonces ahí lo atacan, no empieza el proceso. Se van a liberar anticuerpos y demás cositas, pero la cuestión es que lo van a atacar. Lo mismo pasa en los trasplantes. Bueno, una persona se quiere hacer un trasplante porque tiene un órgano dañado, se tiene que hacer un estudio de compatibilidad, ¿no? A ver si la persona es compatible, si el órgano le puede dar y si es que la persona no lo rechaza. ¿Por qué? Porque tus glóbulos blancos van a estar dándose cuenta de que hay un órgano que no te corresponde a ti, que no es tuyo y lo van a atacar por más de que tú lo necesites. Porque así funciona el sistema inmunológico. Es bien exquisito, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo hace? A través del glucocálix. Pues estos van a ser sus glucocálix, esas cositas azules, que van a reconocerse entre ellas las células. Si hay un reconocimiento, bacán. Y si no, empieza el proceso de ataque. También ese glucocálix puede servir como receptores, ¿no? Como receptores hormonales, por ejemplo, ¿no? Viene una hormona que tiene que llegar a una célula y dice, célula, necesito que trabajes en esto. Pero la célula está ahí en su lado, no aislada, todo. ¿Qué hace? El receptor que tienes como una antenita recibe la señal química que va a ser la hormona, la interioriza y luego adentro procesa la información y con eso empieza a cumplir una función determinada. ¿Sí? Entonces ahí cumpliría su función de receptor. Antígeno es cuando ya, por ejemplo, va a causar una enfermedad. Entonces es una bacteria, también tienes algunas proteínas por ahí sueltas y eso va a servir para poder ser reconocida por el sistema inmunológico de la persona a la cual está atacando, ¿no? Como el glóbulo blanco, perdón, glóbulo rojo, y que van a tener una serie de antígenos alrededor, que van a ser los que van a ser reconocidos por los glóbulos blancos en el momento de la transfusión de sangre. Más o menos va así. Entonces,
las personas, como somos células, como somos animales, heterótrofos, poseemos células animales y nosotros tenemos un glucocálix. Por eso es un poquito más pesado hacer un tipo de trasplante, por decirlo así. En el caso de las plantas, ellas no tienen ese problema al momento de hacer trasplantes. Y eso se evidencia, por ejemplo, en los injertos, ¿no? En los injertos, cuando tú tienes una plantita y le haces un corte en una de sus ramitas, te va a quedar así un pequeño cilindrito, un pequeño huequito. Entonces, agarras otra ramita de otra planta, que sea más o menos parecida en grosor, que encajen ahí sus tallitos. Luego se le pone su cinta, se le pone su cicatrizante, todo lo que hacen las personas que se dedican a eso. Y la planta crece normal, la recibe, y entonces se vuelven uno solo. ¿Por qué? Porque en el caso de las plantas, ellas carecen de un glucocálix. Entonces en ellas no va a haber ese reconocimiento que tú no eres de acá, tú vete, no, nada. Entonces, como solamente falta que tenga las condiciones necesarias, que formen células para poder rellenar el huequito, cicatrizar, y te sale una plantita normal, sin ningún problema. Entonces, ellas carecen del glucálix. ¿Ellas qué van a tener? Las plantas van a presentar una pared celular. Como te mencioné hace rato, está hecha de celulosa, un polisacárido. ¿Ya? Un polisacárido de celulosa estructural. ¿Tiene más cositas? Sí, ¿no? Va a tener hemicelulosa, unas pectinas. En algunos pueden tener un tipo de cera, ¿no? Suberina, lignina, dependiendo de qué parte de la planta estemos revisando. Esto, es la parte de la corteza de un tronco, la parte marrón, ella va a tener suberina. Estamos viendo la madera, que es la parte interna del tronco, o por ejemplo un xilema, ellas van a tener lignina. Entonces puede ir cambiando lo demás que va a tener la pared de la célula vegetal, pero eso va a ser variable, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar es celulosa, básicamente eso. Sí, acordarse sobre todo de celulosa, que es el principal componente de la pared celular. Muy bien. Nos menciona que sirve como sostén mecánico evitando la lisis osmótica. Sirve como sostén mecánico evitando la lisis osmótica. Sostén mecánico se refiere a que este sostén va a darle un soporte, ¿no? Lo que hemos visto que define su forma hace rato. Y dice evitando la lisis osmótica. ¿Qué nos referimos con evitando la lisis osmótica? Es que va a evitar que se rompa por presión de agua. Y cuando lleguemos a membrana, ahí vamos a ver qué es la ósmosis, un poquito más detallado. Y acá nos menciona que es permeable. Cuando mencionamos que es permeable, es que las sustancias van a poder pasar sin ningún problema. Tienen unos pequeños agujeritos conocidos como los plasmodesmos. Listo. Entonces ese vendría a ser la pared celular de la célula vegetal, que es esto que vemos acá, y que vendría a ser lo que está señalado en esta parte, ¿no? Esta flechita amarillita que está acá. Entonces por fuera de la célula animal encontramos glucocálix adherido a la membrana, y por fuera de la célula vegetal encontramos la pared celular de celulosa. Listo, entonces son las partecitas de la envoltura de la célula vegetal y animal. Vamos a ver qué más hay por acá. Le vamos a pasar ahora a membrana celular. La membrana celular se caracteriza ya por otros componentes, ya va a tener otra función, ¿sí? Tenemos que acordarnos que el modelo era conocido como el modelo del mosaico fluido, planteado por Singer y Nicholson. Singer y Nicholson plantearon el modelo de la membrana celular, el modelo de la membrana que te describe cómo va a ser, de qué está compuesta. ¿Por qué mosaico? Mosaico porque va a estar compuesto de varias cositas. Y fluido porque no va a estar estático, ¿no? Las moléculas van a estar yéndose de un lugar a otro, sus componentes, que son los fosfolípidos, van a estar yéndose de un lugar a otro. Es fluido, va a ser fluido. Listo, ¿qué más? ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Vamos a ver sus componentes. Ya que tenemos una célula vegetal, perdón un segundito. Una célula vegetal. Acá está. La célula vegetal se va a caracterizar. ¿Por qué? La célula vegetal, perdón, una célula generalmente se va a caracterizar porque todas tienen una membrana. Todas las células van a poseer una membrana. Todas las células. ¿Qué características tiene? Va a tener la permeabilidad selectiva. Hablamos de la permeabilidad selectiva al componente de la membrana, la característica de la membrana que te dice qué moléculas van a pasar de un lugar a otro. O sea, la membrana va a decir qué molécula pasa de un lugar a otro. Si va de adentro a afuera, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Todo eso lo va a decir la membrana. Exclusivamente la membrana. Por eso se le llama permeabilidad selectiva, ¿no? Permeable, que significa que puede pasar, y selectivo, que va a decidir qué es lo que va a pasar y qué cosas no. Entonces vamos a agarrar acá una membrana celular, un pedacito de la membrana, y la vamos a llevar acá. A ver de qué está compuesto. Entonces, básicamente la membrana celular va a estar hecho de fosfolípidos
proteínas y colesterol. Fosfolípidos, proteínas y colesterol. Un tipo de esterol, ¿no? Porque la célula vegetal puede tener no colesterol, sino otro tipo de esterol. Así que tiene fosfolípidos, proteínas y algún tipo de esterol. En este caso vamos a hablar de la célula animal, así que hablamos específicamente del colesterol, para no caer en error. Ya solamente en célula vegetal se cambiaría eso. Entonces, ¿qué encontramos por acá? ¿Qué vamos a encontrar en la membrana celular? Primero los fosfolípidos, es el componente más resaltante, que son esas cositas que tienen una bolita arribita y tienen dos patitas. Ese es el fosfolípido. Pero date cuenta que el fosfolípido no está solo, no es solamente una capa de fosfolípidos, sino que van a ser dos capas de fosfolípidos que van a estar contrapuestas, ¿no? Una tiene, la capa en este caso en el dibujo, una capa tiene las cabecitas hacia arriba y la otra capa tiene las cabecitas hacia abajo. Pero ambas van a tener las colitas hacia adentro, como si fuera un espejo, más o menos así. Entonces, este de acá van a ser los fosfolípidos. ¿Cuántas capas son? Son dos capas de fosfolípidos. Entonces por eso se le va a llamar la bicapa lipídica. A la membrana también se le puede llamar así, la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque va a tener dos capas, una capa acá y otra capa acá de fosfolípidos. Los fosfolípidos son, como bien dice su nombre, lípidos unidos a un grupo fosfato. Te puede tener otras cosas también, ¿no? Tienen un glicerol por ahí, pero básicamente es eso. Fósforo unido a un lípido. Vamos a encontrar. Vamos a agarrar por acá a un fosfolípido. Uno de ellos lo traemos por acá. No hay que olvidar que en el caso de la membrana celular, esta parte de acá va a colindar con la parte externa de la célula. La parte de acá va a ser la parte externa, afuera de la célula. Y la parte de acá va a ser la parte interna. O sea, si yo menciono por acá, si yo señalo por acá, estaría señalando básicamente el citoplasma, ¿no? Por acá afuera puede estar el glucocálix, lo que quieras. Por acá tiene que estar el citoplasma, ya que sería la parte externa de la célula, la parte extracelular. Entonces, muy bien, date cuenta que en la parte externa y en la parte interna hay agua. Y si va a haber agua, entonces, ¿qué parte del fosfolípido va a estar en contacto con el agua? Date cuenta que son las cabecitas. Entonces, ¿quiénes tienen afinidad por el agua? Van a ser las cabecitas. ¿Las cabecitas cómo van a ser? ¿Hidrofóbicas o hidrofílicas? Las cabecitas tienen que ser hidrofílicas. ¿No? Filo de afinidad. ¿De qué va a tener afinidad? Entonces, estos fosfolípidos es más o menos así su esquema, ¿no? Una bolita con patitas. Pero su representación química más o menos sería así. Más o menos así. Donde esta parte, este cuadrado gris de acá, vendría a representar la cabecita. Y estas cosas larguitas vendría a representar las patitas. Ahí está. Este de acá es el fosfolípido, Entonces, su cabecita es la parte que se le conoce como la parte hidrofílica. Porque tiene contacto con el agua. Las cabecitas tienen contacto con el agua acá. Y estas cabecitas también van a tener contacto con el agua acá. Ahí está. La parte hidrofílica. Mientras que las colitas, esas colitas que están acá, están hechas de ácidos grasos, no ácidos carboxílicos de cadena larga. Entonces, esas colitas, como te das cuenta, están escondiéndose del agua, están escondiéndose de la parte que tiene conexión con el agua. Entonces, si había agua acá, las colitas se meten. Entonces, ¿le tiene miedo al agua? La parte hidrofóbica. Cabecita con el fosfato, aquí está el fosfato, mira el amarillito. Cabecita hidrofílica, colitas hidrofóbicas. Eso hay que recordar bastante, ¿ya? Cabecita hidrofílica y colitas hidrofóbicas. Además, como te das cuenta en la membrana, por ejemplo, esto que está acá en celeste vendría a ser una proteína, y adentro acá, entre las patitas, por acá metido, pegado, unido a las patitas, dándole cierto grado de estabilidad, evitando que los fosfolípidos estén corriendo por todos lados, o sea, disminuyendo los fluides, vamos a encontrar a los esteroles. Entonces, ahí están los tres componentes de la membrana, ¿no? Fosfolípidos, acá están todos los fosfolípidos. Proteínas, en este caso esta proteína está a la mitad. Hay proteínas que pueden traspasar toda la membrana. Hay algunas proteínas que pueden darle un montón de vueltas a la membrana, no pasa nada. Y también encontramos acá adentro, en este espacio, a los esteroles. ¿Ya? Vamos a llamarlo colesterol, aunque ya sabes que eso es en caso de solamente célula animal. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué propiedad va a tener la membrana el fosfolípido? Se le va a conocer como la molécula anfipática, por excelencia. Anfipática es una molécula que tiene dos polaridades, ¿no? Tiene una zona que va a ser hidrofóbica y una zona que va a ser hidrofílica.
como la cabecita es hidrofílica y la cola es hidrofóbica, es una molécula anfipática. ¿Ya? Anfipática, por favor, no confundir con otra palabrita que son parecidas por ahí. Entonces, por ahora eso es suficiente para ver en la membrana en cuanto a su estructura. Ahorita tenemos que ver la funcionalidad. ¿Ya? Pues, a ver, ¿qué recordamos? Que la membrana era semipermeable, ¿no? Permeabilidad selectiva. El modelo mosaico fluido, planteado por Singer y Nicholson. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está compuesta de fosfolípidos, está compuesta de esteroles y está compuesta de proteínas. El principal componente, el que más resalta, son los fosfolípidos, porque van a formar las dos capas. ¿Cómo se llaman las dos capas? En nombre de la membrana, la bicapa lipídica. Muy bien. ¿Qué propiedad tenía el fosfolípido? El fosfolípido era una molécula que iba a ser ¿cómo? Anfipática, una molécula anfipática. ¿Por qué anfipática? Ah, porque esta molécula tiene dos polaridades. Una parte hidrofílica, que en este caso va a ser la cabecita, y una parte hidrofóbica, que va a ser en este caso las colitas. ¿Ya? Entonces, esos son los componentes principales. Vamos a ver un poquito de las proteínas y el colesterol, los esteroles. No te olvides que lo que le van a hacer es disminuir la fluidez de la membrana, porque los fosfolípidos van a estar ahí. Este fosfolípido que está por acá, por ejemplo, el que está por acá, puede venir corriendo, meterse por acá. Y este que está por acá, venirse por acá. Pueden ir dando vueltas entre ellos. Es muy fluido. Por eso se le llama el mosaico fluido, ¿no? Entonces el colesterol lo agarra. Ya, ¿qué ataca fosfolípido? Mucho está jugando por ahí. Entonces disminuye la fluidez, ¿no? Entre comillas, rigidez. No está bien dicho, pero más o menos es lo contrario a la fluidez. ¿Ya? Esos son los componentes principales de la membrana celular. Vamos a ver que no podemos hablar de membrana, sin mencionar cómo se dan los mecanismos de transporte. La membrana se va a encargar del transporte de moléculas. Las moléculas tienen que ir de un lugar a otro, ¿no? En este caso puede ir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, o se tienen que pasar. Entonces, como te das cuenta, esto no está totalmente abierto. Mira, hay partes que son hidrofóbicas, por acá hay colesterol, acá hay grasa. O sea que algunas moléculas van a discurrir correctamente si tienen la misma naturaleza que esta, pero algunas van a tener un impedimento para poder pasar. Entonces necesitamos ver cuáles son los requerimientos de una molécula o qué tiene que hacer una célula para ver cómo va a pasar a través de la membrana, salir o entrar, cualquiera de las dos. Entonces vamos a empezar con lo que es transporte celular a través de la membrana. Y esto va a demorar un poquito, pero es importante que se pueda entender. Entonces, antes de empezar con transporte tenemos que entender lo que es la gradiente de concentración. La gradiente de concentración o gradiente electroquímica también se le conoce. Es una, entre comillas, mal llamada fuerza que va a generar una tendencia hacia el equilibrio. Para entender eso vamos a ver este ejemplito que está por acá. Entonces, lo que dice la gradiente es que de un lugar de mayor concentración de sustancias, esas moléculas que están en mayor concentración tienen que ir a un lugar de menor concentración a través de una membrana semipermeable para hasta lograr el equilibrio. Más o menos es lo que dice. O sea, ¿qué sería? Acá tenemos un dibujito que es A, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. En A, como te das cuenta, la concentración o porcentaje de puntitos rojos que están dentro de esa célula, que sería esa bolita, es mayor dentro que la que está afuera, en proporción, en porcentaje. Entonces, la concentración, ¿dónde es mayor? Adentro, en este caso, adentro de la célula. ¿Dónde la concentración es menor? Afuera de la célula. Entonces, la gradiente de concentración me dice, de un lugar de mayor concentración, tiene que ir a un lugar de menor concentración, de mayor a menor. Entonces, ¿dónde es mayor? En este caso, adentro. ¿Dónde es menor? Afuera. ¿Qué van a hacer los puntitos rojos? Van a salir. Si los puntitos rojos realmente salen, yo digo que esa salida está yendo a favor de la gradiente. Porque era lo que me decía la gradiente. Si los puntitos salen, yo estoy diciendo que está yendo a favor de la gradiente. Pero ¿qué pasaría si los puntitos, en este caso en A, solamente fíjate en A, entraran, esos pocos puntos rojos que hay fuera, entraran a la célula? Entonces yo digo, esos puntitos están yendo en contra de la gradiente de concentración. Entonces, eso es básicamente la gradiente. Entender la gradiente para poder
seguir con ese tema. Y es importante saber de que esto no depende de salir o entrar. O sea, nunca vas a decir que cuando sales a favor y cuando entres en contra. No, así no. Sino que tienes que darte cuenta de que lo que tienes que hacer es un punto de referencia, ¿no? Darte cuenta dónde hay más y dónde hay menos. Y dependiendo de eso, asumir la gradiente. Y ahora ver qué es lo que pasa con la molécula. Si la molécula sigue el sentido de la gradiente, es a favor. Y esa molécula va en la otra posición, es en contra de la gradiente. Entonces, por ejemplo, acá en B. En B cambiaron las cosas, mira. En B, ¿qué pasó en B? Ahora la gradiente de concentración que me dice, del lugar de mayor concentración es afuera ahora. Al ojo sale, afuera es mayor concentración y adentro es menor concentración. La gradiente me dice que tiene que entrar. Entonces, si esos puntitos rojos entran a la célula, a la bolita, se dice que estamos yendo a favor de la gradiente. A favor de la gradiente. Pero si esos 4 puntitos que están dentro de la célula salen, estamos viendo que es en contra de la gradiente. ¿Sí? O sea, se le viene todo el mundo encima, pero están yendo en contra. Entonces, darse cuenta, por favor, de que no depende si es que estamos entrando o saliendo en la célula. No, sino que se tiene que ver la concentración que va a haber en cada célula. En este caso, en A, la concentración de moléculas de puntitos rojos es mayor dentro de la célula. Y en B es mayor fuera de la célula. Y eso va a cambiar, va a determinar la gradiente. Entonces, leemos por acá. Eso de acá se produce debido a la diferencia de concentraciones. Se da cuenta. Uno se da cuenta de que hay una diferencia de concentraciones. En un lugar hay más que en otro. En ambientes separados por una membrana semipermeable. ¿Ya? A ver, esquematizada para predecir el sentido de flujo, ¿no? O sea, si adentro hay más y afuera hay menos, puntitos rojos en este caso, los puntitos van a salir. Entonces ya te dice más o menos la tendencia. De repente no pasa eso, ¿no? Pero más o menos la gradiente ya te dice que puede suceder eso. A través de una membrana semipermeable. Pasa, muchachos, de que necesito que entiendan de que los puntitos rojos, que está en este caso acá, si salen, la gradiente es el que hace que salgan, ¿no? Porque hay un montón dentro. Los puntitos van a salir. Pero si van a entrar, al ir en contra de la gradiente, estamos en A, solamente en A, al ir en contra de la gradiente, se necesita, y como debes entenderlo, más o menos darte cuenta, se necesita una fuerza que empuje a esos puntitos rojos hacia adentro de la célula, hacia adentro. Entonces, acá, cuando se hable de que se va en contra de la gradiente, estamos hablando de que se va a gastar energía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que si es a favor de la gradiente, no se gasta energía. No se gasta nada de energía. Pero si es en contra de la gradiente, sí se gasta energía. Igual acá. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo acá, ¿dónde se gasta energía? ¿Cuando las moléculas salen o entran? Entonces tú te pones a pensar, la gradiente me dice que van a entrar en B. Van a entrar, porque hay un montón afuera. Entonces, ¿cuál sería el que me gasta energía? El que sale, pues, ¿no? Porque va en contra de la gradiente. Entonces, acá, en B, si salen los puntos rojos, hablamos de que ese es el donde hay un gasto de energía. Es importante eso para poder seguir con la clasificación de los transportes. Entonces, en grandes cuentas, resumen, la gradiente de concentración es la tendencia que van a hacer las moléculas de salir del lugar de un lugar a otro. ¿Cómo va? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Qué va a pasar? Cuando vaya de mayor a menor, estamos hablando de que va a ser a favor de la gradiente. Y cuando vaya de menor a mayor, o sea, lo contrario que decía la gradiente, va a ser en contra de la gradiente. ¿Cuál te gasta energía? En contra de la gradiente. Listo. Con eso ya podemos empezar lo que es transporte. Entonces, el transporte está más o menos resumido en esta tabla. ¿Sí? Vamos a ver 2 tipos de transporte en el cual se le conoce como, del cual va a depender mucho de las características que ya hemos mencionado de la gradiente. Tenemos 2 tipos, mira. Transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo va a ser aquel transporte en el cual se vaya a favor de la gradiente. A favor de la gradiente de concentración. Y no va a haber gasto de energía. No va a haber nada de gasto de energía. ¿Ya, muchachos? El transporte activo, por el contrario, esto es al revés, ¿no? O sea, ahí sería en contra de la gradiente y con gasto de energía. Lo que habíamos mencionado hasta hace un ratito. Y cada uno tiene sus subclasificaciones.
Vamos a tener, por ejemplo, en el transporte pasivo difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Y el transporte activo, vamos a tener a las bombas, a la endocitosis y la exocitosis, que a veces algunos libros le ponen como transporte en masas, ¿no? Vamos a seguir con eso. Entonces, ¿de qué van a depender de que cada cosa esté ahí? Ah, y ahora ya no depende de que vaya a favor o en contra, ¿no? Porque ya hemos mencionado que el pasivo va a favor y sin gasto, y el activo es en contra y con gasto. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Ahora, lo que sea simple, facilitada, y eso va a depender de la molécula que pase. La molécula va a tener unas ciertas características que van a hacer que pase por un punto exclusivo de la célula. Mira, ya tenemos por acá un pequeño GIF que más o menos te dice cuál es la importancia de este transporte. Mira, date cuenta, mira, viene esa bolita, ese puntito con bolita. Es, quiere meterse por otro lado, pero no pasa, solamente pasa a través de la membrana por los fosfolípidos. Él va a pasar, pero ahora va a pasar a través de una proteína. Y esta bolita, que parece un huevito, no va a pasar a la membrana. Entonces, hay moléculas que sí pasan, hay moléculas que sí van a pasar, mira, como él y él también. Ambos van a pasar a la membrana, pero como te das cuenta, están pasando por lugares distintos. Lo que esa cosita que parece un fósforo, ese de ahí, pasa, mira, entre los fosfolípidos se mete, mira. Ahí se mete entre los fosfolípidos. Mientras que este que es un hexágono, no puede entrar entre los fosfolípidos, utiliza una proteína. ¿Y de qué va a depender eso? Ah, eso ya depende de su química, de la composición química de la molécula que quiera pasar. Entonces, hay algunas que ya que van a tener esa afinidad por los fosfolípidos para meterse por ahí. Hay otras que no. Hay otras que tienen afinidad por la proteína y se meten por ahí. Entonces vamos a empezar a clasificar el transporte pasivo. ¿Ya? A ver, mira. El transporte pasivo podemos verlo, al menos en esta diapositiva, dividirlo en dos cositas. Difusión simple y difusión facilitada. Ahorita vamos a llegar a facilitada. Comenzamos con simple. Mira. Entonces, simple va a ser en el esquema que hemos visto hace rato, como el fosforito que hemos visto. O sea, ¿por dónde se va a meter? Se va a meter entre los fosfolípidos. O sea, más o menos por acá. Por acá. Mira, habiendo otras moléculas por acá que tienen huequitos para poder pasar, no. Ella pasa por acá. ¿Por qué quiere ir por ahí? Ah, porque date cuenta que tienen naturaleza distinta. Los lípidos son insolubles en agua. Entonces, esta parte de acá, que son los fosfolípidos, acá no te olvides que acá había colesterol, esteroles. Esta parte de acá es una parte apolar, ¿no? O sea, no le gusta el agua. Acuérdate que eran las colitas que eran hidrofóbicas. Entonces, las moléculas que van a tener que pasar por acá van a tener que ser igual que ellas, ¿no? Van a tener que ser igual apolares. Entonces, ahí agrupamos al primer tipo de transporte, como la difusión simple. Van a ser, como dice acá, paso de sustancias a través de la membrana, pero ¿cómo tienen que ser las moléculas? Apolares. Ah, apolares, ¿por qué? Porque esta parte de acá de los fosfolípidos, estas colitas, son apolares también. Entonces la molécula apolar tiene que pasar por acá, que también es apolar. Entonces, así la clasificamos. Ahora depende de la naturaleza química, de la composición química de la molécula. Igual, pero como estamos en transporte pasivo, porque difusión simple, como viste en el cuadro, era pasivo, entonces tiene que ir a favor de la gradiente y sin gasto de energía. Entonces predecimos, ¿ya? Estas bolitas moradas van a ser el potasio. Potasio por ahí suelto, potasio un montón. Pero el potasio es un ion, entonces tiene carga. No, entonces no quiero moléculas con carga. ¿Cuáles quiero? Las que no tienen carga. ¿Cuáles son? Las apolares, pues apolar sin carga. Apolar sin polos, sin carga. Ah, por ejemplo, estas bolitas rojitas que son el oxígeno. El oxígeno no tiene carga, ¿no? O dos. Claro, el oxígeno molecular no, porque se cierra en sí misma. Mira, este oxígeno que está por acá, ¿dónde hay más? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, afuera hay 8. Y adentro, mira, por acá hay uno. Entonces, la gradiente química que me va a decir, ah, esta es la parte externa de la célula, esta es la parte interna. Dice, afuera hay más, adentro hay menos. ¿Qué va a pasar con esto? Este oxígeno se tiene que meter. Ya, va a entrar. Quedamos que va a entrar a favor de la gradiente.
sin gasto de energía, transporte pasivo. Pero ¿por dónde se va a meter? Pues como el oxígeno es una molécula de naturaleza apolar, es pequeña, ¿qué es lo que va a hacer el oxígeno? Mira, mira, mira. Viene por acá la molécula del oxígeno, viene por acá el oxígeno, ahí está el oxígeno, y es capaz de meterse entre los fosfolípidos. Cuando la molécula se meta entre los fosfolípidos, hablamos de que es una difusión simple. Sí, como te decía, ya depende de la naturaleza química de la molécula. En este caso es una molécula polar, tiene esa característica de poder meterse entre los fosfolípidos, entonces le llamamos difusión simple. Ya te cuento, mira, por ejemplo acá está resaltadito con este cremita, es porque se pasa entre los fosfolípidos que son cremitas en este dibujo. ¿Ya? Listo. Es en el caso de las moléculas apolares. Y las polares, ellas tienen otra conducta, pues. ¿Por qué? Porque al ser moléculas polares tienen carga. Y al tener carga son solubles en agua. Entonces, una molécula que es soluble en agua, o sea, que se comporta como el agua, en ciertos casos, qué va a pasar? ¿Ella va a poder pasar esta membrana de fosfolípidos? No, pues. Porque como el agua es polar, o sea, en este caso la molécula que vamos a ver es polar también, ella no va a poder pasar la membrana. Entonces, ¿qué va a tener que suceder? Ella va a necesitar la ayuda que alguien le facilite el paso. En este caso, ¿quiénes van a hacer? Estas dos grandazos que están acá, pues, estas dos proteínas. Mira, tenemos a la difusión facilitada, así se le va a llamar. No te cuento, ¿no? Los colorcitos. Naranjita que está acá y azulito que está acá. Listo. Paso de sustancia a través de las proteínas. Ahora ya no va a pasar a través de los fosfolípidos, va a pasar a través de estas proteínas que, como te había mencionado, están atravesando a toda la membrana. Van a servir como un canal iónico para iones justamente. Entonces, habíamos mencionado hace rato que estos puntitos morados vendrían a ser el potasio. Potasio, potasio, potasio. El potasio, mira, acá hay dos potasios acá afuera. Y acá, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 potasios adentro. Y eso es por lo general, no adentro de tu célula. Por lo general siempre va a haber potasio, mayor cantidad de potasio adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? La gradiente química me dice, ya, adentro la concentración es mayor y afuera la concentración es menor. Entonces, si es un transporte pasivo, tiene que ir a favor, o sea, de adentro hacia afuera en este caso. Pero como te dije, es un ion, el potasio es un ion positivo. Entonces, ¿este potasio va a poder pasar entre los fosfolípidos? No, porque tiene carga. Se necesita alguien que le ayude a pasar. ¿Quién va a ser? En este caso, la proteína. Entonces, también tenemos otras moléculas con carga. Por ejemplo, la glucosa. En este dibujo que está acá, la glucosa está representada por los hexágonos amarillos. En este caso acá hay 1, 2, más adelante viene uno más, creo 3. Y acá, adentro de la célula, hay 1. 1, 2, 3, acá, o sea, afuera hay más y adentro hay menos. Entonces, ¿qué va a hacer? La gradiente me dice que afuera hay más y adentro hay menos. Van a entrar a favor, porque estamos en pasivo. A favor, sin gasto de energía. Pero como la glucosa también es una molécula polar porque se disuelve en agua, esta glucosa va a necesitar una proteína para que pueda pasar a través de la membrana. Estas que están acá. Entonces veamos, mira. Por acá están señalando las dos proteínas. Como tú te das cuenta, uno es una proteína de canal y otro es una proteína transportadora o carrier. Entonces, primero nos enfocamos en el potasio. El potasio sale. Pero va a salir a través de un canal, igual, a favor. Y ahora vemos a la glucosa. Mira, afuera hay más glucosas. ¿Qué van a hacer las glucosas? Van a tener que entrar, pues. Entonces, ¿va a pasar entre los fosfolípidos? No. Necesita a una proteína para poder pasar, para poder entrar hasta el interior de la célula, hasta el citoplasma de la célula. Entonces, esto también es un transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque está yendo a favor de la gradiente, no está gastando energía. Pero ¿cuál exclusivamente va a ser? Difusión facilitada. ¿Por qué? Porque va a tener un par de proteínas que le van a facilitar el paso. Por eso se llama difusión facilitada. ¿Y por qué necesita esa proteína? Porque como son moléculas polares, ellas no pueden discurrir, no pueden pasar entre los fosfolípidos, entonces necesitan una proteína que les ayude a pasar. Más o menos esa es la clasificación de transporte pasivo, ¿sí? Siempre ambos a favor de la gradiente, ambos sin gasto de energía. Pero ¿cuál es la diferencia? En el simple, la molécula se mete entre los fosfolípidos.
por ser apolar. Y en la facilitada, la molécula se mete a través de una proteína por ser polar. Más o menos esa es la forma de clasificación. Vamos a seguir porque hay uno más. Pasa que hemos visto que las moléculas se pueden clasificar entre las moléculas que son las que se disuelven en agua y las que no se disuelven en agua. Entonces nos falta clasificar uno más que es la misma agua. ¿Por qué la ponemos aparte? Porque usualmente en el gráfico que habíamos visto de gradiente, donde estaban las dos células, ahí en la bolita, con los puntitos rojos, ahí vimos que vemos a los puntitos rojos como protagonistas. Sí, pero no siempre va a ser así, porque a la cantidad de agua que va a haber va a ser diferente en ambos casos. Mira, a ver, volvemos por acá para que entiendas esto. Mira, entonces acá vimos en A, por ejemplo, que los puntitos rojos, que están por acá, ellos hay menos afuera y adentro hay más. Mayor concentración adentro y menor concentración. Pero ¿esto qué va a ser? Va a ser inverso a la cantidad de agua. ¿No ves que los puntitos rojos están disueltos en agua? Entonces, si los puntos rojos están disueltos en agua, la concentración de agua va a ser inversa. O sea, si acá adentro hay mayor concentración de puntitos rojos, entonces significa que va a haber menor concentración de agua, pues porque es inverso. Y acá afuera, mira, te das cuenta clarito que si hay menos puntitos, va a haber mayor cantidad del celestito que es el agua. Es inverso, o sea, mientras menor cantidad de solutos, vamos a llamarlo una vez así, o puntitos rojos, pero su nombre correcto es solutos, va a haber mayor cantidad de agua. Mira, mientras mayor cantidad de solutos, menor cantidad de agua. Igual acá, mientras mayor cantidad de solutos, menor cantidad de agua. Mientras menor cantidad de solutos, que son 4, mayor cantidad de agua. Y esto va a funcionar igual. Ahora solamente que no hablamos de concentración, hablamos de cantidad de agua, entre comillas, presión de agua. O sea, vemos por acá. ¿Dónde hay mayor presión de agua? En A. ¿Afuera o adentro? Como te das cuenta, adentro hay menos agua. Afuera hay más agua. Entonces el agua que va a hacer, afuera hay mayor presión de agua. El agua que va a hacer, el agua va a entrar al fenómeno que hace que la presión de agua influya para que esa misma agua pase, entre o salga de la célula, como sea, la vamos a llamar presión osmótica. La presión osmótica. Y está justamente relacionado con el último transporte que queda acá, que el que nos cae. Simple ya vimos, facilitada ya vimos. Nos falta ósmosis, que es el transporte de agua. Mira. Mira por acá. Entonces, vamos a ver a la osmosis. Entonces, para eso necesitamos mencionar el nombre y los medios, ¿no? Un medio hipertónico. Tónico para ti va a ser sinónimo de soluto, ¿ya? Soluto es cualquier cosa que se disuelve en agua, ¿ya? Para los que más o menos manejan eso. Solutos, o sea, los puntitos rojos, por ejemplo, ¿no? Se disuelven en agua. Hay una mayor cantidad en un cierto punto, en este caso. Es cuando haya muchos solutos, lo vamos a llamar hipertónico. No te olvides que hiper significa mucho. Entonces, hipertónico va a ser una solución o lo que tú quieras que va a tener muchos solutos. Entonces, como habíamos mencionado en el dibujo hace rato, si hay muchos solutos, lo contrario con el agua, pues va a haber poca agua. ¿Sí? Entonces, muchos solutos, poca agua. Lo contrario, porque acuérdate que van ahí, son inversos. Entonces, ¿cuál sería lo contrario de hipertónico? Sería hipotónico. Claro, hipotónico significa pocos solutos. Hipo significa bajo, ¿no? Hipotónico, bajos solutos. Y si es hipotónico, ¿qué significa? Que va a haber, si hay bajos solutos, significa que hay un montón de agua, pues porque hay un poquitos solutos, entonces a comparación va a haber un montón de agua. Entonces, eso va a influir directamente en la presión que va a ocurrir en la célula. Entiéndese la palabra medio como la parte externa de la célula. Por ejemplo, mira, volvemos por acá una pasadita más a esta última vez que reviso. ¿Ya? Esta célula que está acá, imagínate que es una célula, ¿en qué medio se encuentra? O sea, cuando te hablo de medio me refiero a la parte externa. ¿Su medio sería hipertónico o hipotónico? Entonces date cuenta, ¿pero dónde hay más solutos? Adentro, no. Adentro, afuera. ¿Dónde hay más? Adentro, ¿no? Adentro hay un montón de solutos. Entonces, adentro hay más solutos. Afuera hay menos. Hay poco. Hay bajo. Soluto. Entonces, hipotónico. Hipo porque es bajo.
tónico porque es solutos. Entonces, afuera es hipotónico. Entonces, en este caso, esta célula está dentro de un medio hipotónico. Todo lo contrario por acá. Esta célula, mira, ¿cómo es afuera? ¿Hay muchos solutos o pocos solutos respecto a lo que hay dentro? Hay muchos, a sumar hay un montón. Hay un montón. Entonces, si hay un montón, hablamos de que afuera tiene cantidad hiper. ¿Hiper qué? Hipertónico, pues porque hay un montón de solutos. Si es hipertónico, esta célula está en un medio hipertónico. Hipertónico. Entonces, ahora no tenemos que ver la conducta de los puntos rojos, ¿ya? Hace rato sí, para la difusión facilitada, simple, veíamos los puntitos, cómo entraban y salían. Pero ahora vamos a ver el agua. ¿Qué pasa con el agua? Mira, entonces en A, ¿qué va a pasar en A? Si acá vemos el agua, solamente el agua, o sea, ¿dónde hay más agua en porcentaje? Afuera, ¿no? Porque como hay menos puntitos, va a haber más agua. Acá hay más puntitos, entonces hay menos agua. Entonces afuera la presión de agua es mayor. ¿El agua qué va a hacer? Va a entrar. Y como afuera hay más y adentro hay menos, va a entrar así. Entra el agua, entra. Acá pasa todo lo contrario, mira, como afuera hay un montón de puntitos, el agua es menos. Entonces, menos qué. Ah, es menos de lo que hay adentro, pues. Porque se necesitan los dos puntos para referencia. Entonces, acá en esta bolita hay más agua. Acá afuera hay menos. Es un medio que es hipertónico, ¿no? Mucha sal, poca agua. Entonces, ¿qué va a hacer esta agua que está dentro? El agua va a salir. Olvídate de los puntos. Acá cuando te hablen de osmosis, no se preocupe con los puntitos. Los puntitos, imagínense que se van a quedar quietos. No es así, pero para que puedan diferenciar, se van a quedar quietos para ustedes. Entonces lo que va a discurrir a través de la membrana es el agua. El agua va a poder pasar la membrana. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de agua que hay afuera, de la cantidad de agua que hay adentro. Si afuera hay más agua, porque hay menos solutos, o sea, es un medio hipotónico, el agua va a entrar. Si afuera hay menos agua, porque hay más solutos, o sea, es hipertónico, el agua va a salir. Y así tenemos que entender el proceso de osmosis. Ahora sí, entonces, nos menciona ese texto, mira, los medios hipertónicos son aquellos que poseen alta concentración de sales y los hipotónicos poseen poca concentración de sales. Siempre utilicé referencia el porcentaje de célula, ¿no? Porcentaje, punto de referencia. Entonces, ese es el cuadro más o menos que te esquematiza cuál es el nombre de cada evento. Entonces, mira, vamos a ver por acá. Acá tenemos a una célula, en este caso es vegetal porque presenta una pared celular, que la vamos a encontrar en un medio hipertónico. Entonces tú tienes que empezar a razonar ahí, ¿no? Hipertónico. Hipertónico significa un montón de sales, ¿no? Pero si yo te digo que está en un medio hipertónico, hiper es mucho, tónico es sales, medio es afuera. O sea que afuera de la célula hay muchas sales. Medio hipertónico. Fuera de la célula, muchas sales. Ahí por la raíz lo sacas. Entonces ahora empiezas a armar tú, ¿no? Si hay muchas sales afuera, entonces ¿qué va a haber poco? Como el agua es inverso, afuera hay poca agua, pues. Pero poca agua respecto a qué? Respecto al mar, respecto a tu cuerpo, no. Poca agua respecto a la célula. O sea, si ponemos ahí en contraparte, si afuera hay poca agua, adentro hay mucha, pues, porque tiene que ser respecto uno el otro, van contrarios. Entonces, afuera de la célula hay poca agua. Y adentro hay mucha. ¿El agua qué va a hacer? La presión dentro de la célula va a hacer que dentro de la célula el agua, la cantidad de agua que hay, como es mucho, va a hacer que el agua salga. Y eso va a hacer que la célula se chupe un poquito. La pared se queda intacta. Y eso va a ser, pero la membrana se va a doblar un poquito hacia la parte interna. Eso queda así. Vamos a intentar con esto de isotónico. Isotónico, iso es igual, ¿no? No te olvides. Entonces, la misma cantidad de agua que hay dentro es la misma cantidad de agua que hay fuera, perdón, de sales, ¿no? Isotónico, misma cantidad de sales, misma cantidad dentro, fuera. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si entra una, sale otra, si entra una, sale otra, no pasa nada. No pasa nada con ese transporte, porque como la misma concentración de sales es la que está afuera que la que está dentro, pues la misma concentración de agua hay. Y si el agua ya está equilibrada, sale una, entra una, no pasa nada. Porque tiene que lograr el equilibrio. Pero vamos con este que dice hipotónico. Me refiero al medio. Dice medio hipotónico. Entonces, volvemos a razonar. Medio.
parte externa de la célula. Hipo, bajo. Tónico, solutos, sales en este caso. Sales, solutos, como quieras. Entonces, ¿qué te dice? Entonces, afuera de la célula hay pocos solutos. Afuera de la célula hay pocos solutos. Medio hipotónico. Afuera de la célula hay pocos solutos. Entonces tú empiezas a razonar. Si hay pocos solutos, significa que su inverso es agua. Entonces, pocos solutos, si hay pocos solutos, entonces tiene que haber mucha agua. Y que haya mucha agua va a hacer que haya mucha presión de agua. Entonces, si afuera hay mucha presión de agua, ¿qué va a suceder con el agua? El agua, como afuera la presión es amplia respecto a lo que hay dentro, el agua empieza a entrar. Y la célula se va a hinchar un poquito. Mira su vacuola como está enorme, grande, porque ha contenido un montón del agua que está entrando y entrando a cada rato. Entonces, son las condiciones que se va a dar por el transporte de agua, en este caso la ósmosis. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos en el caso de la célula animal. Esta es una célula vegetal. No te olvides que la pared celular evita la lisis osmótica, lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, evita que la célula se reviente, porque tiene lisis osmótica. Lisis es ruptura, osmótica es por la presión del agua. Entonces, la pared evita eso. Miren una célula animal. Vamos a ver en una célula animal en este caso. Entonces, la célula animal se caracteriza. ¿Por qué la célula animal se va a caracterizar? Porque ya no tiene pared celular. Pero tenemos que jugar igualito, ¿ya? Para que vayas entendiendo. Mira, dice hypotonic solution, o sea, medio hipotónico. Medio hipotónico. Entonces tú piensas, medio hipotónico, ya, medio, fuera de la célula. Hipo, bajo. Tónico, solutos, medio hipotónico, medio hipotónico. Y entonces, afuera de la célula hay bajos solutos, hay pocos solutos. Si hay pocos solutos, lo contrario es el agua, pues va a haber un montón de agua. La presión de agua va a ser enorme. Como el agua afuera hay mucha presión, ¿el agua qué va a hacer? Va a entrar, el agua va a entrar. ¿Qué va a pasar? En esta célula es muy probable que la célula reviente, que la célula explote. ¿Por qué? Porque ella carece de una pared celular que evitaba la lisis osmótica. ¿Sí? El medio isotónico, el medio isotónico va a ser un medio en el cual se encuentra el agua normal, el agua sin ningún problema. Vamos por acá, está el agüita normal, entra y sale. Mira, el de acá que hemos visto hace rato, el agua entra y mira cómo hincha la célula, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha. Y por último, en el medio hipertónico, medio hipertónico, entonces, fuera de la célula hay muchos solutos, medio hipertónico. Fuera de la célula, muchos solutos. Si hay muchos solutos, hablamos de que en esta célula, afuera de la célula, hay muchos solutos, entonces hay poca cantidad de agua. Y si hay poca cantidad de agua, la presión es baja. ¿Dónde hay más presión de agua? Adentro de la célula. Y si adentro de la célula hay mayor presión, el agua va a empezar a salir y la célula se va a empezar a chupar, así se constriñe la celulita. Entonces, a ese estado se le va a conocer como el estado de crenación. ¿Sí? Te dejo todo esto por acá. Es para que lo entiendas. Si no entendiste esto, ya sabes, solamente repetir el video cuando ya esté subido y todo lo demás. Ahí está, lo he hecho un poquito lento porque es muy fácil hacer problemas de esto, ¿no? Te pueden preguntar en tal célula hay tanta concentración de sales, afuera hay tal concentración. Predice qué es lo que debería pasar, ¿no? Entonces son problemas típicos que te pueden poner, pero que sin ningún problema puedes razonarlo y ejecutarlo. Muy bien. Eso es en cuanto al transporte pasivo. Y hablamos de todo lo que es transporte pasivo. O sea, hablamos de difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, ¿no? Difusión simple a través de los fosfolípidos, difusión facilitada a través de proteínas, ósmosis que juega con la presión del agua. Entonces tenemos que hablar del otro tipo de transporte, el transporte activo. Como habías mencionado al inicio, el transporte activo es un transporte que gasta energía, que va en contra del gradiente. ¿Sí? Va a ir en contra del gradiente. Y una de las bombas más conocidas es las bombas de sodio y potasio, que vamos a ver a continuación cómo funciona. Algo rapidito para que entiendas. Mira, en esta imagen de acá, las bolitas que son moraditas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 afuera. Entonces, 6, ¿no? Son 6 bolitas moraditas que están dentro de la célula. Como habíamos quedado, esas bolitas moraditas eran potasio. Entonces, adentro hay más potasio. Afuera hay potasio, sí hay. Pero mira, hay uno. Hay uno. Mientras que los cubitos verdes van a ser sodio.
¿Dónde hay más sodio? Se dan cuenta obviamente que afuera hay un montón de sodio. Entonces, si te hablara de la gradiente ¿qué te dice? Ah, mira, si afuera hay sodio y adentro hay muy poco, entonces el sodio tiene que entrar. Me entra sodio. Pero estamos en transporte activo. Y el transporte activo dice, no, yo voy en contra de la gradiente. Entonces, ¿qué va a hacer? A pesar de que afuera haya un montón de sodio y adentro haya muy poquito, ese poquito que está adentro lo van a sacar. Lo mismo con el potasio. A pesar de que adentro haya mucho potasio y afuera hay poquito, ese poquito lo van a meter. Entonces ahí trabaja la bomba de sodio y potasio, como te das cuenta, mira. El sodio sale, mira, a pesar de que afuera hay un montón de sodio, 3 moléculas de sodio salen y salen. Y para eso tiene que entrar potasio. Esta es la bomba de sodio y potasio. No te olvides que es un gasto de energía para esto. Mira, se libera el potasio. ¿Y ahora qué va a hacer? Para que vuelva a ocurrir, el sodio tiene que volver a agregarse, pero viene el ATP, la molécula de energía. Se gasta ATP, se gasta la energía y recién el sodio puede salir. Lo mismo va a pasar con el potasio y así. O sea, es una bomba que va en contra de la gradiente de concentración. Básicamente es eso. Sí, básicamente es eso. ¿Y por qué es importante eso? Tiene muchas implicancias en el sistema nervioso, por ejemplo, donde se utilizan estas bombas para mantener una diferencia, ¿no? A la célula nerviosa, la neurona, le importa que afuera haya más sodio y que adentro haya más potasio. Y ella quiere que sea así. Porque si no está así con esa diferencia grande de concentraciones de iones, esta molécula no va a ser capaz de sentir los estímulos. Entonces eso puede desencadenar que la persona no sienta algo, ¿no? Y eso es básicamente a los flujos a donde atacan los analgésicos. Los analgésicos, por ejemplo, bloquean ciertas proteínas en la membrana que hacen que esa diferencia que le está generando justamente la bomba, que afuera sea más sodio y de adentro más potasio, esa diferencia sea menor. Entonces la célula no va a estar tan lista ahí con esa diferencia para recibir el estímulo. Entonces la persona cuando te hacen una cirugía, por ejemplo, no sientes. Porque tu neurona no es capaz de percibir eso porque no tiene esa diferencia. Más o menos funcionan así las bombas. Y hay bombas en todos lados. ¿No? Hay bombas de glucosa, por ejemplo, en los riñones. Hay bombas de hidrógenos. No es la bomba esa que explota, ¿no? Son bombas que liberan protones de hidrógeno en contra de la gradiente, ¿no? Que la encontramos en el estómago, por ejemplo. Es más o menos lo que es transporte a través de bombas. Cuando hablamos de transporte en masa, ya hablamos de un movimiento de la célula, de moléculas, que vamos a encontrar de dos tipos. Mira, transporte en masas. Va a ser endocitosis y exocitosis. Endo significa hacia adentro, citosis, bueno, de célula, ¿no? Y exocitosis hacia afuera. Entonces, endocitosis va a ser cuando se agarren moléculas de afuera y se interioricen. Y exocitosis es cuando las saques, ¿no? Más o menos va así. Pero ¿de qué va a depender la endocitosis? Porque vemos que se divide en dos. La endocitosis va a depender de del tipo de molécula que sea. Si hablamos de una molécula que sea sólida, una partícula que sea sólida, vamos a hablar de fagocitosis. Y si la partícula es líquida, vamos a hablar de pinocitosis. Acá no se confundan con lo que es transporte pasivo, por favor. Acá ya se gasta energía. ¿Por qué? Porque si se transporta en masas, la membrana va a tener que moverse. No solamente va a dejar discurrir, no. Hace rato hemos visto cómo la membrana hacía que las moléculas pasen, normal. Seleccionaba así. Pero acá no. Toda la membrana ahora va a tener que envolverse. Va a tener que haber un movimiento de la célula. Por eso se llama transporte en masas. Y como hay un movimiento de partículas celulares, o es obviamente con gasto de energía, porque si no, no hubiera movimiento. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Mira, en la fagocitosis son partículas grandes, sólidas, enormes, de gran peso molecular. Mira. Por ejemplo acá. Mira esa partícula y mira cómo la membrana, en este caso la célula vendría a ser lo amarillito, empieza a abrazar, entre comillas, a la partícula moradita y la va interiorizando, ¿no? Mira, tenemos ahí, y brazos de la membrana empiezan a extenderse, envuelven a la partícula y ven, para acá, para adentro. Una vez que ya está adentro, empieza el proceso de digestión y demás. Entonces, eso es fagocitosis. ¿Por qué? Porque es una partícula sólida y está yendo hacia adentro de la célula. Muy bien. La pinocitosis son partículas líquidas. Mira, solamente ellas van a estar allá afuera, se van a depositar y se va a invaginar un poquito la membrana. Y luego se cierra. Y luego para adentro. ¿Cuál es la diferencia con fago? En fago date cuenta cómo extiende sus bracitos la membrana. Y en pino solamente se invagina, se forma así como un pequeño tazoncito y luego se cierra.
¿Sí? Básicamente es eso. Pues, ¿por qué? Porque algunas pesan más, otras pesan menos. Es más o menos lo que es endocitosis, fago y pinocitosis, ¿no? Si es una partícula sólida, fago, y si es una partícula líquida, pinocitosis. Mientras que la exocitosis es hacia afuera. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Si es una sustancia de desecho, o puede ser una hormona que se tiene que liberar, ¿no? Una célula que es endocrina. Entonces, hay unas células que forman hormonas, pero esa hormona es una señal química que la va a recibir otra célula en otro lado del cuerpo. Entonces no se tiene que quedar, pues. Por ejemplo, tenemos eh, las células del páncreas que forman insulina. ¿Ya? Entonces van a formar insulina, pero esa insulina no tiene que estar ahí, tiene que empezar a liberarse todo el cuerpo, para que el cuerpo las células empiecen a absorber esa insulina y reciban a la glucosa. No se puede quedar ahí. Entonces las células tienen que liberar esa hormona. Entonces ahí el proceso es exocitosis. Mira, entonces tienen las partículas dentro de la célula y empiezan a ser liberadas, así. Date cuenta que en la membrana hay un movimiento y por ende es transporte activo. Ese movimiento es con gasto de energía. Eso es el transporte en masa, muchachos, espero que haya quedado claro. Lo que es fagocitosis, pinocitosis, que son parte de la endo, y la exocitosis que va hacia afuera. Listo. ¿Qué va a hacer por acá? Listo, terminamos con membrana, terminamos con membranita, ahora hablamos del citoplasma. Entonces, no olvidar de que el citoplasma hay primero el citosol, que es el componente acuoso, líquido del citoplasma, la agüita, em, que va a tener sales, que va a tener iones, que va a tener agua, obviamente, y que tiene una propiedad conocida como la tixotropía. ¿Ya? La tixotropía va a ser esa propiedad donde ese estado, esa agüita va a cambiar de consistencia, dependiendo de la presión que haya. Puede convertirse en una consistencia más viscosa, que se le llama gel, y una consistencia más acuosa, que se le llama sol. Entonces, gel, sol, gel, sol. Cuando se vuelve así más gelatinosa, gel. Cuando se vuelve más acuosa, más así diluida, sol. ¿Y eso de qué va a depender? De la presión que hay afuera, ¿no? Si afuera hay abundante presión, un poco de agua va a salir, obviamente, pero eso se va a convertir en un gel. Entonces va a aguantar más la presión. Y cuando afuera ya no haya presión, entonces va a estar más aguadita, entre comillas, la célula. Entonces, una de las propiedades básicas del citosol. Muy bien, primer componente, citosol. Ya está. Hablamos del citoesqueleto. Entonces el citoesqueleto sí es bien complejo, tiene un montón de cositas. Comenzamos con microtúbulos. Microtúbulos van a estar compuestos por una proteína llamada tubulina. ¿En dónde vamos a encontrar esa tubulina? Lo vamos a encontrar en los apéndices. Cuando hablo de apéndices me refiero a las extensiones de una célula. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, van a ser los flagelos. No un flagelo. ¿No? Es parte de la célula, sí, hay membrana, sí, pero más o menos que se extiende un poco de la parte regular de la célula. ¿Ya? ¿De qué está hecho? Adentro debe haber fibras de microtúbulos, ¿ya? Fibras de microtúbulos. Entonces, también encontramos en los microtúbulos, vamos a encontrar partes que van a ser componentes de un flagelo. Flagelos y cilios, ¿no? Mira, tenemos a un flagelo que va a tener la parte, toda la colita es el flagelo, pero la parte que une al flagelo con el cuerpo de la célula se le va a conocer como el axonema. Entonces tenemos a la célula, tenemos al axonema y tenemos al flagelo. Así, el axonema vendría a ser algo así como el cuellito, más o menos así, ¿no? O sea, la parte que une a la célula, que la une con el flagelo. ¿Ya? Entonces, está hecho de microtúbulos. Básicamente tubulina también debe tener dineínas, por ejemplo, ¿no? Dineínas puede tener. Y también vemos que el esqueleto interno también está formado por eso. Por microtúbulos que van a servirse como una serie de redes que va a darle forma a la célula. Y también esas redes va a servir para que haya comunicación con la parte externa. O sea, si yo estoy en el núcleo, soy una proteína en el núcleo, y yo necesito salir, tengo que irme hasta la membrana, pero no me voy a ir caminando, no me voy a ir nadando. Entonces, ¿qué hacen? Hay proteínas que van a ser como las quinesinas y dineínas que agarran a la molécula que tiene que salir, a la proteína en este caso, se fijan al microtúbulo y con eso empiezan a caminar, entre comillas. Caminan. Y lo dejan ahí en la membrana para que ella tenga que salir. Entonces, todo es un enmarañado en la célula. La célula va a estar así, compuesta por microtúbulos que van a ser de fibras, las quinesinas y las dineínas que van a estar siendo como motores, todo, ¿ya? En el flagelo, no te olvides, y en el cilio encontramos un axonema
y encontramos adentro fibras. ¿Ya? Te dejo una pregunta por eso, muy interesante de eso. Microfilamentos. ¿Ya? Los microfilamentos están compuestos básicamente de actina. ¿Ya? Básicamente de actina. ¿Para qué va a servir? Va a definir la forma de la célula. Entonces va a haber células que tienen distinta forma, ¿no? Por ejemplo, una célula del intestino delgado tiene así como vellosidades, ¿no? Así como un cilindro, pero arribita tiene así como si tuvieran pelitos. Oye, ¿por qué tiene esos pelitos? Ah, es que son parte del citoplasma que está ahí, parte de la célula que está ahí. ¿Y por qué tiene esa forma? Ah, por la actina. La actina es la proteína que le da forma a la célula, define la forma de la célula y los movimientos que implican la deformación, ¿sí? Por ejemplo, la fagocitosis. Como te has dado cuenta en la fagocitosis que hemos visto el GIF hace ratito, la membrana empieza a extenderse y lo abraza. Eso no lo hace solamente la membrana. Por la parte de abajo, así tapizado, tiene que estar una capa de actina, que es esa actina la que va a darle forma. Es decir, ¿sabes qué, membrana? Defórmate. Y la membrana empieza a deformarse y forma ahí sus bracitos. Ahí inguye a la molécula y luego se produce la fagocitosis. ¿Ya? Entonces ahí se deforma. Por ejemplo, ¿quiénes se mueven así? Por ejemplo, se mueven las amebas. ¿No? Las amebas deforman parte de todo un pedazo de su citoplasma, lo mandan para un lado. Pero la membrana tiene que extenderse. ¿Y cómo se extiende la membrana? Pues con la actina. La actina está ahí tapizando toda la membrana. Mira, mira. Vamos a hacerlo por acá. ¿Ya? Mira, date cuenta primero. Los microtúbulos que habíamos mencionado hace rato. Los microtúbulos están, mira acá. Este es el centrosoma y sirven así como esqueleto. Esqueleto. Acá están los microtúbulos. No olvides que también lo podemos encontrar en cilios y flagelos, en el axonema. ¿Qué más? Los microfilamentos de actina. Mira dónde están. Ah, mira, ellos sí se encuentran dándole ¿qué? Dándole forma, pues mira. En toda la periferia. Ahí está. Rojito. Rojito por acá. Y le dan forma. Ah, tú vas a hacer cuadradito. ¿Por qué? Porque yo, la actina, voy a pegarme al borde para darte esta forma cuadradita. El microtúbulo no, el microtúbulo le da, mira, como el esqueleto, así. Ah, para todas las fibras forman para todos lados. Listo. Mientras que los filamentos intermedios van a ser complejos de queratina y desmina que van a formar uniones celulares. Mira, pasa que cuando tú tienes células que necesitas que estén unidas, tipo la de tu piel, porque no pueden estar separadas, sino cosas se te van a meter. Entonces las células de tu piel tienen que estar bien unidas. Se necesitan que en el esqueleto hayan estas fibritas que están acá, mira, así como ganchitos, que van a hacer qué cosa, que una de estas células se una a otra que está acá al costado. Este se une con otro que igualito así, azulito así, rayadito para acá. Y forman acá las dos células unidas. Entonces, forman uniones comunicantes, ¿no? Para que sean uniones de adhesión. ¿Ves? Ese es más o menos el esqueleto. ¿Ya? Microtúbulos forman cilios, flagelos, el axonema y el esqueleto. Esqueleto así, por dentro. Y sirve para transporte de moléculas y todo lo que tú quieras. Microfilamentos. Ah, está bordeando a la célula, de la forma. Y como le da forma, a veces la célula tiene que deformarse para avanzar, ¿no? Como una ameba. Entonces, la actina se encarga de darle eso. Y los filamentos intermedios para uniones comunicantes dentro de la célula. Seguimos. Hablamos de las organelas. Acá ya es un poquito más memorístico. Hablamos de organela-función. Organela-función. A ver, ¿qué encontramos por acá? Encontramos primero al gordito ribosomal, ¿ya? Entonces el ribosoma está formado es una supramolécula, está formado por ARN ribosomal y proteínas. Entonces está formado por dos subunidades. Ahí está, el ribosoma. Se sintetiza en el nucleolo, sus unidades al menos. Su función es formar proteínas. ¿Ya? Síntesis de proteínas o traducción. Todo eso se encarga el ribosoma. Traducción, síntesis de proteínas, formación de proteínas es lo mismo. El ribosoma se encarga de eso. Tiene unidades de sedimentación, ¿ya? Sverberg. Entonces, esa S significa la velocidad a la cual van a separarse de otras moléculas. Eso se ve en citología, ¿no? Cuando se lleva ahí en la universidad. O sea, hay una centrífuga que se encarga de hacer precipitar a las moléculas y en el momento en que se separan, quién se separa más rápido. En eso se mide la velocidad de sedimentación. Quién se va más arriba, abajo, al toque. Entonces, algunas se separan más rápido, entonces tienen un coeficiente de sedimentación más alto. Y así. Entonces, todo esto se separa a coeficiente 80. Este gran lazo solo se separa a coeficiente 60. Y este chiquito se separa a coeficiente 40. Ya más o menos es una velocidad así, entre comillas. Listo.
Ribosomas, síntesis de proteínas. Ribosomas, síntesis de proteínas. ¿Qué más? Tenemos por acá al centrosoma que comprende a sus dos centriolos. ¿Ya? El centrosoma es una unidad que parece un solcito que tiene sus centriolos. Mira, acá están los centriolos. Los centriolos tienen una fórmula típica, ¿no? Que es 9,3. 9,3. No te olvides que el flagelo, por ejemplo, el axonema tenía 9,2. O sea, 9 dupletes. Mira, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 bolitas en cada uno. O sea, ¿qué es esto? Es un corte de esto, pues así. Estamos viendo esta parte de acá. Este es el centriolo todo, ¿no? Como un tubito. Estamos viendo esta parte de acá. Esta parte de acá la estamos viendo acá. Entonces date cuenta que tiene 3 fibras. 3 fibras así, en paquetes. ¿Cuántos paquetes tiene? 1, 2, 3, 4, 9. ¿Y cuántas fibras tiene cada uno? 1, 2, 3, 1, 2. Todos tienen 3. ¿Y en el centro hay? No, no hay. Entonces, 9, 3 más 0. Esa es su fórmula. Listo. Como te dije en el flagelo y en los axonemas, es 9 más 2. Pero ellos van a tener no tripletes, van a tener dupletes. Entonces tiene 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y acá 2 en el medio. 2 en el medio. Entonces su fórmula es 9 más 2. Más o menos es la forma de verlo. ¿Ya? Van a participar en el ciclo celular. Van a ser a partir de acá que se van a ensamblar los microtúbulos. Los microtúbulos son, esto está hecho de tubulina, entonces esto es el centro organizador de microtúbulos. Mira, acá, cuando vemos en los microtúbulos, date cuenta que no están para todos lados regados, salen de un punto específico. Ese punto es el centrosoma. O sea, ahí, acá en el medio, acá, están los dos centriolos. Y de ellos, sale para todos lados los microtúbulos. Salen para todos lados, por acá, y luego se extienden. Si tuviera flagelo también se extendieran hasta por ahí. Todo eso de ahí hacen los centriolos. Son la parte encargada del esqueleto a través de túbulos, ¿no? De microtúbulos. Encargado de dirigir al citoesqueleto, participa en la división celular, porque en la división celular se ven los túbulos a detalle, los microtúbulos que forman el huso, eso ya lo veremos. No están en las células vegetales, no te olvides, las células vegetales carecen de centriolos. Y su fórmula mencionada. Tenemos que hablar del sistema de endomembranas, las membranas que van a estar de la célula. Entonces, para ubicarnos, tenemos acá la membrana celular, la membrana plasmática, y esta que va a ser el núcleo. Es un nucleolo y demás, ¿ya? Entonces, va a haber una serie de membranas que van a estar comunicadas entre ellas, que va desde el núcleo hasta allá, para la liberación de sustancias, la liberación de moléculas. Entonces, mencionamos por acá la carioteca, que es la membrana del núcleo, envoltura nuclear, típico de los eucariotas. Lo detallamos un poquito más cuando lleguemos a núcleo, ¿ya? Pero como es parte del sistema, es una membrana, lo ponemos por acá, lo mencionamos. Entonces, parte del núcleo y también parte del sistema de endomembranas. Listo. ¿Qué más? Este que está por acá, así plegadito con varios puntitos en el medio, va a ser el retículo endoplasmático rugoso. ¿Rugoso por qué? Porque va a tener ribosomas. Mira, todos esos puntitos que ves ahí, son ribosomas. Entonces, si son ribosomas, se va a encargar de la formación de proteínas. Acá ocurre la formación de proteínas, porque tiene los ribosomas que son justamente los encargados de formar sus proteínas 80S, porque estamos en un eucariota. ¡Listo! ¿Qué más encontramos? Encontramos por acá un retículo también, así un retículo en una forma de red, que no, nos damos cuenta que no tiene puntitos. Mira, no tiene puntitos. Entonces, ¿cómo se va a llamar él? El retículo endoplasmático liso. Él tiene una función distinta. Él se va a encargar de la detoxificación, quitar toxinas, limpiar y sintetizar lípidos, que es muy importante porque acá se van a formar los fosfolípidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de detoxificación quitan sustancias, quitan fármacos, quitan drogas, el alcohol, todo eso de ahí, se limpia en el retículo endoplasmático liso. Y la formación de lípidos, que son parte de la membrana, que todo esto es membrana, por eso se llama sistema de endomembranas. En todo lo que estamos viendo acá hay fosfolípidos a rabiar, hay un montón. Se forman todos en el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? ¿Qué más? Y por último, la vieja confiable de la célula, que es el aparato de Golgi, que se encarga de un montón de procesos. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, acá se forman proteínas, ¿no? En retículo plasmático rugoso se forman proteínas. Esas proteínas, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir a Golgi.
porque acá se encarga del empaquetamiento, secreción. Acá se va a encargar de liberación de sustancias tóxicas, ¿no? Tienen que ir. También pasa por Golgi. La glucosidación, por ejemplo, se forman fosfolípidos. Ya, acá se forman fosfolípidos. Retículo plasmático liso. Se forman fosfolípidos. Pero yo quiero formar un glucolípido para el glucocálix, ¿no? Que hemos visto que el glucocálix tiene glucolípidos. Entonces, ¿cómo se llama el proceso de agregar un glúcido a un lípido? Glucosilación. ¿Quién se encarga? Golgi. O sea, date cuenta que todo lo que vaya a suceder va a pasar por Golgi. Vamos a ver ahorita unas organelas, unas vesículas, que también son vesículas típicas de la célula, que también se terminaron de formar en Golgi. Todo pasa por Golgi. Es el centro de control, Golgi. Golgi, el centro de empaquetamiento, el centro de despacho, se le puede llamar. Es formado por cisternas. Mira, cada paquete, cada pliegue se le va a llamar cisterna o dictiosoma. Paquete dictiosoma, ya está. Se encarga de la secreción, empaquetamiento, modificación y glucosidación. Todo lo que esté por acá. Estas bolitas que están acá las he hecho Golgi. Lo que está dentro lo he hecho sí, el ribosoma de repente o por acá, algo por acá. Pero el paquetito en sí lo he hecho Golgi. Todo pasa por Golgi. Listo, y este es el sistema de endomembranas. Es importante recordar esto cuando hablemos de la expresión genética. En la expresión genética tenemos que hablar un poquito de cómo funciona el paso de proteínas, el flujo. Seguimos, hablamos de las organelas que tengan una membrana, ¿no? Una bolita. Como hemos mencionado, pasa por Golgi. Golgi se va a encargar de empaquetarlas, de hacer las bolitas. Entonces, ¿qué forma Golgi? Si bien es cierto, va a tener proteínas que se forman en los ribosomas, Golgi se va a encargar de empaquetarlas. Entonces, vamos a ir mencionando. Tenemos, por ejemplo, al lisosoma, encargado de la digestión celular, de la autofagia. ¿Qué va a tener dentro el lisosoma? El lisosoma va a tener enzimas, que se les va a conocer como las enzimas hidrolasas y proteasas, porque van a encargarse de la degradación de moléculas, hidrolasas y proteasas. Y mira, ahí tenemos el lisosoma grandazo, miren, el lisosoma llega y agarra al otro y se lo come. Por ejemplo, es una organela, ¿no? Si fuera una organela, entonces, ¿qué pasaría? Ah, entonces la célula se está comiendo a sí misma. Entonces, si se está comiendo a sí misma, la llamamos autofagia. Pero ¿qué pasa si fuera una cosa que han comido a partir de la fagocitosis? Que hemos visto en el GIF anterior, en el cuadro de hace rato. Entonces, había una molécula que entraba, se abrían sus bracitos, y esa molécula, no sé si te acordarás, si no repites el video, vas a ver que venía una vesiculita que la envolvía y se encargaba de degradarlo. Esa era el lisosoma. Date cuenta que todo lo que estamos mencionando, si bien es cierto, vamos parte por parte, está siempre enlazado. Listo. Dice primario, secundario y residual, va a depender del estadio, ¿no? El primario es el que todavía no hace fagocitosis, el que no se encarga de la digestión. El que está listo para digerir, pero todavía no lo hace. Que está preparando. Ahorita vamos a comer, ya, estamos listos. Secundario es aquel que ya se ha formado con la unión de la molécula que se va a comer. O sea, mira, ahí. Te cuenta, mira, ahí el moradito solo vendría a ser un primario. Cuando el moradito solo se une a ese celeste, ya es un secundario. Lo degrada, libera moléculas que son importantes para la célula y se quedan en la célula, y lo que queda es desecho. A eso lo vamos a llamar lisosoma residual. Primario, secundario y residual dependiendo, ¿no? Primario, esperando la comida. Secundario, cuando ya está con la comida ahí. Residual, los desechos de la comida. Y así va. Entonces tiene pH ácido, no hay que olvidar eso. Lisosomas, encargados de todo eso. El peroxisoma es una organela, vamos ya por el costados, el que se encarga de la degradación del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Radicales libres, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es un radical libre. Pasa que muchas reacciones que tenemos, y ustedes tienen que entenderlo cómo funciona, muchas reacciones que tenemos liberan peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Liberan peróxido de hidrógeno. Entonces necesitamos unas organelas que se encarguen de degradar ese peróxido porque es tóxico. Entonces, ¿qué se hace con el peróxido de hidrógeno? Tienen que degradarse hasta moléculas que sean un poquito menos dañinas, como van a ser el agua y el oxígeno, ¿no? Peróxido de hidrógeno, su fórmula es H2O2. Lo partimos en H2O y O. ¿Cómo lo van a hacer? Con enzimas oxidasas y catalasas. Ahí está un peróxido de hidrógeno. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? El glioxisoma es una organela exclusiva de la célula vegetal. Básicamente en las semillas, ¿ya? Convierte grasas en azúcares. Pasa que la semilla no tiene hojas, y si no tiene hojas no puede hacer fotosíntesis, si no puede hacer fotosíntesis no puede formar su glucosa. Entonces tiene que utilizar glioxisomas que van a convertir esa grasita, porque una pepita es grasosa, te cuenta que una pepita es grasosa, convertir esa grasita en azúcar hasta que le salga su hojita, pues, ¿no?
¿Y cómo se llama todo eso? Se le llama el ciclo del glioxilato. ¿Ya? Participa la mitocondria y participa el glioxisoma, una serie de reacciones que al final van a convertir un ácido graso en un azúcar. Entonces por eso se le llama el ciclo del glioxilato a la conversión de grasas en azúcar. Ahí está un glioxisoma, por ejemplo. Y este es el más conocido, ¿no? La vacuola, no te olvides que es el que contiene agua. También va a tener residuos sólidos, ¿ya? También va a tener desechos, puede contenerlo, pero básicamente es agua. Un datito por ahí, que su membrana externa se le conoce como el tonoplasto. Por ahí para que lo tengas en consideración. Su membrana de la vacuola se le llama el tonoplasto. Muy bien. Su formación se da a partir de vacuolas pequeñas, ¿no? Una célula cuando es pequeña, cuando es joven, tú la observas y debes encontrar, vegetal obviamente, debes encontrar vacuolas varias chiquitas. Pero conforme la célula va creciendo, esas vacuolas se van a fusionar y van a formar una vacuolasa, como ves ahí. Listo, esas son las organelas de una membrana. Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuola. ¿Ya? Entonces no te olvides que el glioxisoma es exclusivo de las células vegetales. Y la vacuola puede ir variando dependiendo si es animal o vegetal en su tamaño. Listo. Hablamos de organelas que son exclusivas vegetales como son los plastidios. Los plastidios se caracterizan ¿por qué? Los plastidios se van a caracterizar porque van a servir como almacén. Plastidio viene de plasto y plasto significa plato. Y es un plato, se encarga de contener algo, así que vamos a ver qué cosas van a contener, ¿ya? Entonces contenemos por acá, por ejemplo, a los cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos. Leuco significa blanco, Entonces, cromoplasto va a ser un plastidio que almacena pigmento. Cromo. Entonces va a almacenar pigmento. Cloro va a almacenar un pigmento, pero un pigmento específico, que va a ser la clorofila. Y como la clorofila tiene una función definida, la separamos. Y los leuco significa blanco. Entonces, leucoplastos va a almacenar algo blanco, o sea que va a almacenar cualquier cosa que no tenga color. Entonces puede almacenar. Si almacena almidón, lo llamamos amiloplasto. Si almacena aceites, lo llamamos oleoplasto. Y si almacena proteínas, lo llamamos proteinoplasto. Todos partes del leucoplasto. Ahí está bien organizado el gráfico. Hablamos primero de los cromoplastos. Los cromoplastos van a almacenar pigmentos, ¿no? Caroteno, licopeno, xantófila, pigmentos amarillitos, rojitos, naranjitas. Esos de ahí, esos pigmentos, que no sean verdes, se almacenan en el cromoplasto. ¿Sí? Listo. Los cloroplastos, ¿qué almacenan? Ese es un pigmento específico, la clorofila. Entonces, este cloroplasto es uno verdecito que está ahí, que lo vamos a ver a detalle cuando hagamos fotosíntesis, ¿no? Ahí vamos a ver el cloroplasto, sus partes. Te vamos adelantando que el cloroplasto va a tener unos componentes como es el estroma, que vendría a ser todo esto verde clarito que está acá, mira. Todo eso verde así, verde fosforescente, verde fosforito. Eso vendría a ser el estroma. Y esas cositas que parecen monedas nadando dentro del cloroplasto, se les va a llamar los tilacoides. ¿Ya? Estroma y tilacoides. Lo vamos a volver a revisar en fotosíntesis de acá a un par de semanitas más o menos. Listo. Cuando hablamos de los leucoplastos ya hablamos del almacén, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a almacenar, tenemos a los amiloplastos que almacenan almidón, a los oleoplastos que almacenan aceites y a los proteiplastos, proteinoplastos, que almacenan proteínas. ¿Sí? Nada más, no tiene mucha ciencia esto. Depende de lo que vayan a almacenar. Como no almacenan pigmentos, los separamos en leucoplastos. Nuevo, repito, exclusivo de células vegetales. Listo. Y hablamos de una de las organelas más importantes, que es la mitocondria. ¿Ya? La mitocondria se va a caracterizar porque va a ser el centro energético, la fábrica de energía de la célula. Acá se va a fabricar la energía. Entonces vamos a ver cómo funciona. Así a grosso modo, porque también hay una clase de respiración celular y vemos las partes de la mitocondria. Entonces, mira. Organela encargada de los procesos de obtención de energía. No solamente respiración celular. Vamos a ver solamente respiración celular, sí. Pero también se pueden degradar ácidos grasos en el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos. También procesos de degradación de aminoácidos. También ocurre. ¿Por qué? Porque todo va a ocurrir al final en un ciclo conocido como el ciclo de Krebs.
y luego en un proceso llamado fosforilación oxidativa. No te rayes tanto, si no lo manejas, lo vamos a ir viendo poco a poco cuando lleguemos a respiración celular y ahí conoceremos un poquito de cada uno de esos cíclidos. ¡Listo! Y vamos a ver por acá. Tenemos a la célula y la célula puede tener una o varias mitocondrias y todas las van a tener, animales y vegetales. En este caso resaltamos ahí a la mitocondria que está en ese lado. La traemos por acá para ver. Partecitas rápidas, igual que el cloroplasto, las mencionamos que lo vamos a repetir. ¿Ya? Membrana externa. Tiene una membrana externa. Lisa. La membrana interna, como te das cuenta, se repliega, tiene unos pliegues hacia adentro, tiene invaginaciones. La membrana interna forma crestas. La membrana interna forma crestas. Y la parte interna, más interna, va a tener, se le va a llamar como matriz mitocondrial. Adentro tiene sus ribosomas y su ADN es una organela semiautónomo. Es una organela que es capaz de formar sus propias proteínas, ¿ya? Entonces cabe mencionar acá, ahora acá vemos a la mitocondria, ¿no? Como sería más o menos, ahí y esquematizada. Cabe mencionar acá, les hago un paréntesis, lo que es la teoría de la endosimbiosis. Pasa que el cloroplasto y la mitocondria son organelas que tienen un parecido enorme a una bacteria. O sea, tienen una membrana que tiene pliegues, como la bacteria. Tienen una función definida, como la bacteria. Eh, carecen dentro de organelas, como la bacteria. Tiene un ADN circular, como la bacteria. Tiene ribosomas, como la bacteria. O sea, se planteó, la doctora Lynn Margulis, nos plantea de que es probable de que existía antes procariotas, solamente procariotas, una procariota enorme y una procariota chiquita, y la procariota enorme se comió a la chiquita, pero no la digirió. No hubo el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque esa pequeña, esa chiquita, le daba beneficios. En este caso, la grandaza tenía que buscar su alimento. Pero ¿qué pasó? La chiquita, la organela que fue chiquita, ¿qué características tenía? Esta organela que era chiquita se empezó a caracterizar porque ella era capaz de formar el alimento, de hacer fotosíntesis a partir de energía luminosa. Formaba el alimento. Entonces, esta organela empezó a generar una simbiosis con la grande. De la grande que le daba protección y la chiquita le daba alimento. Entonces se juntaron. Luego, con el proceso evolutivo, esa chiquita se convirtió en lo que conocemos ahora como el cloroplasto. Lo mismo pasó con la mitocondria. Una procariota grande y una procariota chiquita. La chiquita se encargaba de una respiración tan específica como la respiración aeróbica. Y la respiración aeróbica te da un montón de energía, pues. Un montón de energía. Entonces, la grande dice, uy, si la digiero, no, me quedo sin energía. La dejo ahí. Entonces, ella formaba un montón de ATP, un montón de energía. ¿Qué la utilizaba la grande? ¿Y la grande qué le daba? Le daba el sustrato, le daba el alimento, le daba protección. Entonces, se generó una convivencia, una simbiosis. Y como estaba dentro, ese chiquito dentro del grande, se le conoció como la teoría de la endosimbiosis. El origen de las organelas semiautónomas, cloroplasto y mitocondria, porque ambas tienen sus ribosomas y sus ADNs. Listo, tenemos que hablar un poquito del núcleo de la célula. Entonces, ya con eso terminamos. Es característico de las células eucariotas, ¿no? Centro de control, porque ahí va a tener al ADN, ¿no? Al ADN y los procesos de utilización de los genes. El tamaño es variable, en célula vegetal está para un lado, hay algunas que tienen un núcleo grande, por ejemplo las células meristemáticas del tejido vegetal, hay algunos que tienen más núcleos, como las fibras musculares tienen varios núcleos, y así puede ser todas las variaciones posibles. Entonces hablamos de dos partecitas, como te dije, el núcleo lo vamos a ver ahora también de afuera hacia adentro, ese núcleo va a tener una membrana externa, una envoltura nuclear. A esta envoltura nuclear, también conocida como carioteca, la vimos en el sistema de endomembranas. ¿Y por qué la vimos ahí? Porque forma dos membranas también, con sus fosfolípidos y demás, que adentro va a tener un espacio que se le va a conocer como el espacio perinuclear. ¿Ya? Las dos membranas separadas por un espacio perinuclear. Entonces, también hay que recordar que es parte del retículo, o sea, no que sea parte, sino que se forma a partir del retículo endoplasmático, ¿ya? A partir del retículo endoplasmático se va a formar, ¿ya? Entonces, ahí eso significa parte, o sea, de que parte del retículo endoplasmático puede ser rugoso o liso, el sistema de endomembranas es un todo,
¿ya? Y presenta poros, porque tienen que haber moléculas que van a salir y entrar al núcleo, salir y entrar al núcleo. Estos son pequeños poritos que están en toda la membrana. También puede tener adheridas algunos ribosomas. Algunos ribosomas pueden estar en la envoltura nuclear. ¿Ya? Por favor, el nombre envoltura nuclear más que carioteca. Carioteca ya está más viejito, ¿no? Envoltura nuclear, mejor. Listo. ¿Qué más encontramos acá? Vamos a encontrar al nucleoplasma, que vendría a ser el sinónimo, perdón, el analógico al citoplasma de la célula, vendría a ser el nucleoplasma, ¿no? Ahí está. El nucleoplasma se va a caracterizar ¿por qué? Porque van a ser todo el líquido, todo el fluido que está dentro del núcleo. Sustancia fundamental y hialina, su consistencia, es un coloide y va a tener iones, enzimas y nucleótidos precursores. O sea, pasa que las moléculas que se van a formar dentro, que pueden ser ADN o RN, lo que vamos a ver ahorita, estas moléculas se van a formar, pero a partir de moléculas sueltas, ¿no? O sea, un ADN es un montón de nucleótidos unidos. Pero ¿dónde están los nucleótidos? Están en el nucleoplasma. Por eso te hablan de nucleótidos precursores. Van a haber enzimas que van a agarrar esos nucleótidos, lo van a empezar a empalmar para formar al final un polinucleótido, un ácido nucleico, que es una molécula ya más grande, más compleja. Listo. Y con esas enzimas, con iones y todas las características que puede tener ese nucleoplasma. A ver, ¿qué más hay por acá? La cromatina, ¿qué es el ADN? No es el ADN, solamente que es el ADN unido a una proteína de condensación, que se le va a conocer como las proteínas histónicas, ¿sí? La cromatina puede ser eucromatina o puede ser heterocromatina dependiendo del nivel de enrollamiento, ¿no? La eucromatina está más suelta, está más libre y la heterocromatina está ligeramente más condensada, formando bolitas, ¿ya? En el esquemita te he puesto ahí, se ve en el fondo una especie de cromosoma, ya eso ya no sería cromatina, ¿no? Eso sería cromosoma porque ya está muy, muy condensado. Pero más o menos es para que entiendas, porque si no quedarían como fibras que parecerían un esqueleto o algo así. Entonces, la cromatina es eso, ADN más proteínas. Eucromatina y heterocromatina. Es el ADN, básicamente eso, el ADN. ¿Qué más encontramos por acá? Encontramos al nucleolo. El nucleolo va a ser una zona, puede estar central, puede estar un poquito en la periferia del núcleo, no importa, pero está dentro. Que va a ser una zona donde está más concentrado proteínas y ARN. Es una zona donde la luz se va a refractar bastante, se va a difurcar bastante. No te olvides que la teoría nuclear fue planteada por, bueno, mal llamada, ¿no? Las teorías que hablan del núcleo celular está planteado por Brown. Entonces, en el ARN, el nucleolo, el ARN y las proteínas, va a reflectar, o sea, va a cambiar el sentido hacia donde estaba yendo la luz, va a diseminarla. Es la zona de maduración de las unidades ribosómicas. Las unidades ribosómicas se van a formar acá. ¿Sí? Los pedacitos, ese gordito chiquito, el gordito grande, se van a formar acá. Acá se ensamblan. ¿Ya? Se van a ensamblar las subunidades ribosómicas. Se van a formar. Entonces, las cuatro partes del núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y el nucleolo. A ver, hablemos del flujo de la información genética. Ya para terminar, nos quedan 10 minutos más o menos. Entonces, acá nos metemos 15. La información contenida en el ADN debe ser expresada hasta proteínas. Claro, porque el ADN en sí es la molécula que contiene la información, pero así como si tuvieras un recetario de cocina, no te puedes comer el recetario de cocinas. Ahí está cómo hacer la comida, ¿no? Y la comida vendría a ser las proteínas. Entonces, necesitamos expresar la información que hay en el ADN. Y para eso necesitamos ver todo el proceso que va a ocurrir. Entonces, el ADN está implicado en dos procesos: replicación y transcripción. Replicación es formar ADN de ADN. Nada más, sacarle una copia al ADN. Les dice ahí, forma una nueva hebra, una nueva cadena, hebra es cadena, a partir de una preexistente. Mira, en la parte de arriba, por acá, tenemos una cadena de ADN, así. 3, 5 con sus nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina, bla, 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 lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En un momento determinado, una enzima va a empezar a corta las uniones que hay entre las bases nitrogenadas de acá. Las uniones eran puentes de hidrógeno, los corta. La enzima se llama helicasa. Va a dejar una hebra suelta y la otra hebra acá suelta. Y acá va a venir una enzima que es la principal, que es la ADN polimerasa, que es esta que está por acá, que también hay otra, que es la que va a hacer, ¿qué cosa? A partir de esta hebra suelta, va a formar otra hebra.
a partir de esta hebra suelta, va a formar otra hebra acá. Entonces, acá se forman las hebras. ¿Listo? ¿A partir de qué? De una hebra que ya existía antes. Pasa que una de las hebras que se va a formar es continua y la otra es discontinua. Y a cada pedacito de esto se le llaman los fragmentos de Okazaki. ¿Por qué es esto? Porque el ADN era antiparalelo. Pues uno era de 3 a 5 y el otro era de 5 a 3. Como el ADN polimerasa es exquisita, a veces quiere trabajar continuo, dependiendo de quién sea, y a veces trabaja discontinuo. ¿No? Es un proceso un poquito más complicado, pero por ahora es suficiente que manejes eso. ¿Ya? Fragmentos de Okazaki son pedacitos de ADN que luego al final van a tener que unirse. Luego se ligan con una enzima ligasa y no pasa nada. Y la otra hebra sí es continua, ¿no? Porque acá es la hebra que sí se va a formar sin ningún problema de 5 a 3. Acá no se trabaja tan bien. Por eso trabaja por pedacitos. Listo, entonces formé ADN a partir de ADN, el proceso de replicación. Te voy comentando que esto ocurre en la fase S del ciclo celular. Por ahí puedes anotarlo para que lo tengas cuando lleguemos a semana de reproducción. Y otra función del ADN es la transcripción. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar ADN, pero ahora para formar ARN. Entonces, mira, por acá. Este es el ADN, igualito. Lo abro y ahora voy a formar otro, pero ahora voy a formar, ya no formo ADN, esto era ADN. Acá voy a formar ARN. Acá está el ARN. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama transcripción, ocurre en el núcleo. Pero ¿para qué hago la transcripción? Yo formo el ARN mensajero para al final formar una proteína, que son las que cumplen una función determinada. En el proceso de traducción, el proceso ocurre en el ribosoma, no te olvides. Entonces vamos a ver qué encontramos por acá. Mira, va a haber un código genético. Este es el flujo. En el código genético vamos a encontrar una correspondencia entre los nucleótidos, no es una serie de nucleótidos, y el aminoácido que tiene que formar. Porque estamos yendo de RN, que está formado de nucleótidos, hasta proteínas, que está formado de aminoácidos. Entonces, voy a ver las unidades pequeñas, ¿no? Nucleótidos y aminoácidos. Para de ácido nucleico formar proteínas. Mira, entonces, ¿cuántas entradas tiene? Tiene 64, ¿no? 3 por 3 por 3. Entonces, esto de acá nos va a decir que cada 3 nucleótidos que vamos a ir viendo, vamos a agruparlos. Esos 3 nucleótidos me va a codificar una proteína. Esos 3 nucleótidos me va a decir qué proteína, qué aminoácido se va a formar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a llamar a cada 3 nucleótidos? Cada 3 nucleótidos lo voy a llamar codón o triplete. Cada 3 nucleótidos de un ARN mensajero se va a llamar codón o triplete. Son un montón, ¿no? Te cuenta que son 64 codones o tripletes que te va a codificar a 20 aminoácidos. Pero muchos se repiten, así que no te preocupes, no es importante aprenderse eso. Solamente esos que están resaltados en verde y en rojo son importantes aprender. ¿Por qué? El verde es el aminoácido de iniciación, el codón de iniciación. Y el aminoácido que es codificado por ese codón. Entonces, cada vez que el ribosoma vea al AUG, ¿qué es lo que va a hacer? AUG ya, arrancamos el proceso y empieza a formar proteína. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero puede ser enorme, puede ser grandazo. Pero no toda la información se tiene que formar, pues, porque todo ácido nucleico no tiene que convertirse en proteína. Entonces, ¿cómo se da cuenta? A partir de que encuentra un AUG. Encuentra AUG y el proceso el ribosoma empieza a formar a la proteína. Encuentra AUG, agarra una metionina y lo empieza a fijar. Los otros 3 va a buscar, por ejemplo, imagina que ahora encuentre UU. Acá. Fenilalanina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar a la fenilalanina y la va a unir a la metionina que ya existía. Ahora tiene un oligopéptido de dos aminoácidos. Sí, va a seguir. Sí, ahora encuentra UCU. Encuentra ahora serina. Une serina. Entra AU, asparagina. Y va uniendo aminoácidos, va uniendo, hasta formar una proteína larga. Oye, pero ¿cuándo se va a detener? Cuando encuentre UAA, cuando encuentre UAG y cuando encuentre UGA. Que están resaltados en rojo, que son los codones de terminación. Dice UAA, ya, entonces estos son parte del ARN mensajero, sí, pero acá me dice, me detengo. ¿Qué pasa con la proteína? La proteína es liberada, se va a doblar, y no te olvides que siempre va Golgi, pues, ¿no? Golgi es el encargado de darle sus retoques, agarra con su peine, lo peina la proteína, la deja lista para que tenga que cumplir una función dentro de la célula, o si bien es una hormona, tenga que salir, lo que sea. Entonces,
Ahí te menciona el textito que te he puesto, corresponde al aminoácido de código genético degenerado. Dice degenerado porque no hay una correspondencia. O sea, si hay 64 codones, debería haber 64 aminoácidos. No, no pasa así. Te cuenta que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro AC, AC buscas a la izquierda A y arriba C, ves 4 treonina, 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 treonina. Ya, entonces, degenerado porque no cada codón codifica un aminoácido. Este es más o menos el flujo de la información genética. Y para terminar, hablamos del síntesis de proteínas. No te olvides que ocurre en el ribosoma. El ribosoma es enanito, ¿no? Pero acá lo estamos agrandando un poco. Entonces, utilizamos ¿qué cosa? La transcripción. Primero, la transcripción, como hemos mencionado hace rato, era el paso de información, el paso de información genética desde una molécula de ADN que se encuentra en el núcleo hasta ARN. Básicamente va a ser eucromatina. La eucromatina, básicamente porque está más abierto. Entonces, ese ADN que está ahí se va a convertir en ARN. Va a venir una enzima que se llama la ARN polimerasa, empieza a sacar como si fuera una copia, pero con su cambio de base, ¿no? O sea, acuérdate que el ADN tenía timina y el ARN tiene uracilo. Ahí hace la jugada, ¿no? Y cambia y ya, queda su ARN, una cadenita. Listo. Pero, ¿te acuerdas que en la carioteca te había mencionado que existen poros? Y si existen poros, si se va a existir poros, por ahí va a salir el ARN mensajero. Por ahí va a salir el ARN mensajero. A veces hay un proceso de edición, que es el del ARN mensajero, se corta a pedacitos que sirven y no sirven, ¿no? Ese proceso se le conoce como el splicing, que se corta un pedacito de ARN mensajero. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, ese RNA mensajero va a salir del núcleo, va a empezar a salir del núcleo. Y una vez que salga del núcleo, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir hacia el ribosoma, mira. Ahora el ARN mensajero ha salido y se va por acá al ribosoma, Y acá está, según el ribosoma que está acá. Estas que presenté son RNA de transferencia. No te preocupes. Entonces, acá, ¿qué hacíamos con el RNA mensajero? Lo agarramos de 3 en 3. ¿Cómo se llamaba de 3 en 3 cada 3 nucleótidos? El codón o triplete. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del ribosoma. Mira. Este auge, como te dije, codifica a la aminoácido metionina. Pero ¿qué pasa? Va a venir este que se le conoce como el RNA de transferencia con su anticodón, se empalma, pero él a quién traía? Él traía metionina. Justo lo que vimos en la tabla del código genético. El código genético es universal, no te olvides, ¿ah? Cumple así para bacterias, cumple para humanos, cumple para plantas, cumple para todo, es universal. Entonces, este de acá se va a unir a este codón, este anticodón se une a este codón y él trae al aminoácido. Y el aminoácido lo agarra el ribosoma. Pues. Sigue corriendo, pasa el RNA mensajero que estaba acá, corre para acá. O sea, todo esto va corriendo como una máquina de escribir, así que corre. Entonces, ahora se ubican estos tres de acá. Dice C. Entonces tú vas al código genético. Vienes acá. C buscas. C. Acá está, mira. Fenilalanina. UC. Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este RN transferencia con su anticodón, que es este que está acá, trae a este de acá, azulito, que vendría a ser el fenilalanina. ¿Y qué pasó? El ribosoma unió a la metionina con el fenilalanina. Listo, corre de nuevo el RNA mensajero. Viene A. Ya te vas al código genético. ¿No? Buscas A. Acá está, mira, lisina. Lisina. Buscas, no busca bonito. Lisina. Y justo, mira, dice acá. Entonces, este AA tiene su anticodón. Y el anticodón trae el RNA mensajero. Y el RNA mensajero trae la lisina. Justo. ¿Y qué va a hacer el ribosoma? El ribosoma va a agarrar al aminoácido, lo va a empalmar a este aminoácido de acá y va a empezar a formar la proteína. Forma. ¿Cuándo se detiene? Cuando se encuentra a cualquiera de los tres codones de terminación. No te olvides cuáles eran los tres codones de terminación. El UAA, el UAG y el UGA. Una vez que son parte del RNA mensajero, la proteína se libera y empieza a ser modificada de ser necesario. Se va a doblar de ser necesario. Lo hace Golgi. Y ya está lista para cumplir una función definida. Más o menos es eso el flujo de la información genética. A partir de una molécula de ADN, pasa por el proceso de transcripción en el núcleo, sale, no te olvides que hay un splicing, una edición chiquita del RNA mensajero, sale del núcleo a través de un poro, llega al ribosoma y empieza la traducción.
¿Ya? Esto que dice acá, translación, significa traducción. Es su traducción, ¿no? Translate. La traducción, ¿qué es lo que va a hacer? La traducción va a ser que ese ARN mensajero, al final con los aminoácidos sueltos y con los ARN de transferencia sueltos, el ribosoma sea capaz de formar una proteína, pero con los aminoácidos ahora ordenados. Que los aminoácidos tengan un orden específico y ese orden específico va a hacer que la proteína se doble de una forma específica y que te cumpla una función específica, que es lo que lo hace tan evolucionada a la célula, ¿no? La célula va a ser así de evolucionada porque tiene esas características, porque tiene unas proteínas codificadas muy ordenadas. Listo, listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a las preguntitas que te he dejado esta semana. Son muy temáticas, están muy interesantes. Por ejemplo, esta de acá, que dice la formación de proteína es un complejo donde ya te habla un poquito del flujo de información. Y te intento decir de que al final, al momento de la traducción, va a haber 64 aminoácidos. Tú tienes que contabilizar cuántos nucleótidos debe tener. Ahí te pongo entre paréntesis todavía de que obvies el proceso de splicing, ¿ya? El splicing se va a inhibir acá. Por acá te he dejado una pregunta muy bonita de citoesqueleto, para que puedas realizarla. ¿Sí? Ahí la lees y te la dejo la próxima semana, ya sabes que siempre la resolvemos. Y esta pregunta que está acá la he dejado en el Instagram, que es una pregunta temática que vamos a empezar a hacer con esto de acá. ¿Por qué? Porque en esta preguntita vamos a empezar a utilizar algunos temas que son conocidos para darle contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso hemos utilizado La Casa de Papel, que es una serie muy conocida, y una enfermedad que tenía Berlín, y vamos a ver qué es lo que trabaja realmente, la biología detrás de cada caso que vamos encontrando. Muchas gracias, jóvenes, por la atención en esta clase prestada. Vamos a seguir. Esta pregunta la voy a subir al Instagram y la vamos a resolver por ahí. También la voy a traer la clave la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau, chau.